Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. En muchas culturas de tradición se cree que en cada nombre reside un poder implícito. Pronunciarlo otorga cierto poder sobre esa persona o sobre una cosa. Por eso, en las antiguas culturas se otorgaban dos nombres. Uno de ellos, el público. El otro, el verdadero. El que debía permanecer en secreto. La superstición cristiana no ha permanecido ajena a esta costumbre. De hecho, durante tiempo existía la tradición de no revelar el nombre de un niño antes de que fuera bautizado, ya que hasta entonces no estaría protegido contra los malos espíritus o por el mismísimo demonio. La creencia del poder del nombre se expande, en todas las sociedades y culturas. En el judaísmo, por ejemplo, se habla de los 72 nombres de Yahvé y del Shem Shemaforá, el verdadero nombre de Dios, que no puede escribirse ni pronunciarse. En el Islam hablan de los 99 nombres de Alá, ya que el número 100 sería su auténtico e impronunciable nombre, y todos los demás serían adjetivos que lo describen. También en la tradición feérica, los nombres secretos y el tabú juegan un importante papel en sus historias y relatos, igual que en la tradición egipcia, en la babilónica o en la vikinga. Como veis, se trata de un tema importante y curioso que hemos querido abarcar en la escóbula de la brújula. Para ello, para hablar del origen de los nombres, de su poder y de sus secretos, contamos como invitado con el doctor Jesús de la Villa Apolo, catedrático de Filología Griega en la Universidad Autónoma de Madrid y un especialista en estudios clásicos. Además, en el Zurrón del Caminante nos llevará hasta la localidad sevillana de Coria del Río, donde el tránsito de una expedición japonesa, allá por el siglo XVII, dejó una huella perpetua, un recuerdo vivo mantenido en el apellido de 15 generaciones de andaluces. Después de un amplio filandón, atravesaremos también las puertas de nuestra biblioteca de Alejandría para hablar con la periodista Montserrat Llor sobre la publicación de su reciente trabajo, Atrapados, publicado por la editorial Crítica y en el que se centra en las consecuentes heridas de represión y exilio que sufrieron las víctimas tras la Guerra Civil Española. Y para finalizar esta interesantísima edición, pondremos la guinda con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Como siempre, podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios, bien a través de vuestros mensajes de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje. O si preferís, también podéis contactar con nosotros en Twitter con nuestro perfil @escobuleros o también en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Bien, pues con la ayuda de Víctor San Román, que nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora para ahondar en los misterios y en la magia, ¿por qué no?, que engloba el origen de los nombres. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula.
buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué pasa, don David? Bueno, Muy buenas noches. Puedo decir Jesús, ¿no? Porque ese es el nombre público. Mientras no estornudemos podemos decir Jesús. Esto de ser el hijo de Dios también crea carácter. Sí, hombre. Y el hecho de ser de mi casa, pues por supuesto también. Eso, cuando voy sobre todo fuera, sabes que aquí en España el nombre de Jesús no pasa nada, pero cuando vas fuera y te preguntan tu nombre, eso de Jesús le suena raro, ¿no? Porque no concibe que se ponga el nombre de alguien, ¿no? que ha creado una religión, crear entre comillas, porque ya sabemos que no ocurrió. Pero sí les parece, no tanto sacrílego, pero sí un poco chocante, ¿no? Que te llames Jesús dentro o fuera del ámbito cristiano. Entonces, bueno, eso llama mucho la atención y casi siempre acabo diciendo el chiste este, ¿no? De soy Jesús, el hijo de Dios, y por lo tanto ya me tratan con más respeto. No me hacen descuento, pero... Te dejan entrar... Pero me dejan entrar, pues acaso tengo entrada poderes. libre en los museos, en todos esos sitios. Ya quisiera yo, ¿no? Tengo que hacerme un carné un poco más divino. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, eso le ocurre cuando no llaman al frenopático. Oiga, que hay un tío que dice que es el hijo de Dios. Dice otro. Dice, ponlo con los de Napoleón. A ver, este va al ala oeste, ¿no? Yo aquí ¿Dónde están todos? Como soy el único representante de los nombres germánicos del grupo, germánico franco encima, hay que jorobarse, no es un nombre godo, es una traición casi esto. No sé cómo se puede ocurrir a alguien ponerme Carlos, es decir, eso puede ser, ahí al norte de los Pirineos. Es un nombre con muchísimas variantes, pero no curiosamente... sé si prefieres Charlie. Nada, es que la versión francesa es ya muy blandilla. Queda mal. No, es que es un nombre con muchísimas variantes y, curiosamente, de los nombres que más éxito ha tenido en la Edad Moderna. En los tiempos recientes. Un nombre casi inexistente en la Edad Media española hasta muy finales y que de repente tuvo un empuje gigantesco gracias a que un emperador se llamó así. Carlos I y quinto. Eso ayuda bastante. Es decir, Hombre, si lo hace un famoso de televisión, influye, una serie de televisión, imagínate ser emperador del orbe conocido. Pues es una cosa que pesa. Muy buenas noches, maestre Juan Ignacio Cuesta. Bueno, pues yo como tengo tantos nombres, ya no, yo ya me pierdo y tal. Bueno, a partir de ahora te diré a la paz de Dios. Juan Ignacio, Juanig, Iñaki. Ignatius, Iñaki, el Oye, maese, tú, también, ¿no? oye tú. O sea, Y luego Es la versión escobulano. Eso también, ¿no? así que al final uno no se aclara. Yo allá donde voy cada vez tiene un nombre. Porque cuando voy a las cuevas, el topo. Cuando voy a no sé qué, el gato. Cuando te pillan robando, ¿cómo eres? El nombre de Juan Ignacio, la verdad que cuesta. Qué sutil estado, Qué sutil estado. Espera, 5 minutos fuera de... 5 minutos fuera aquí de la pecera, al otro lado. Bueno, entre pitos y flautas, entre bromas y seriedades, vamos a presentar a nuestro invitado, a Jesús de la Villa Polo. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Pero, bueno, como ves, esto parece que no es serio. En realidad no lo es, pero... No, al contrario, parece que es muy serio, pero porque las cosas más serias generalmente son las que se dicen de la forma más ligera, para que entre mejor. Exactamente, exactamente. Bueno, Jesús es doctor en filología griega, si no me equivoco. Clásica griega, y catedrático del Departamento de Filología Clásica en la Universidad Autónoma de Madrid. Has desarrollado además, bueno, pues estancias de trabajo en otras universidades, en la Universidad de Ámsterdam, en la Universidad Pantheon de Atenas, y en la Universidad en Roma 3, que es la tercera pública, ¿no? Sí, además eres vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Bueno, he ascendido a presidente. Por elección. Eso se merece una ola, ¿eh? Eso merece una ola. Sí. Eres director del Museo Comarcal de Arte Sacro de Peñafiel, en Valladolid. Es mi segunda vida, efectivamente. Es tu segunda vida. Y además, bueno, pues me imagino que por cuestión de cercanía de la zona eres presidente de la asociación Lanraso, también. Sobre el patrimonio artístico. El patrimonio artístico de Peñafiel y toda la comarca, ¿no? Efectivamente, sí. Pero bueno, por lo que he estado viendo, además, una de tus grandes luchas es la enseñanza en el bachillerato de las lenguas clásicas. Claro, el mantenimiento de ese acervo valiosísimo que conservamos y que tenemos. Lo primero que tenemos que recordar es que nosotros hablamos latín. Es decir, eso es un latín evidentemente transformado por los años, un poco corrompido, pero es latín. De manera que nosotros somos los continuadores directos de Cicerón y de César y de Augusto, de la lengua romance, ¿no? Cualquier lengua romance, efectivamente. Exacto. Y luego, algo así como el 20% de nuestro vocabulario es griego. Quiere decir, desde luego todo el científico, todo el técnico. De manera que, bueno, hay que defender estas lenguas, hay que defender su aprendizaje, su transmisión, su conocimiento, que es una fuente de placer enorme. Que no son lenguas muertas. Y qué interesantes en los nombres, bueno, luego lo iremos viendo, claro, cómo
ahí es donde se ve la cultura de un pueblo, cómo vas cogiendo Claro. los nombres en la antroponimia, te va entrando todo lo que entra, todo lo que va pasando. De por todas ahí, se va maneras, quedando. que poca gente está de acuerdo contigo con lo de mantenerlo, ¿eh? Ya se ve que no, sobre todo, y lo peor del asunto es que son las autoridades que no están de acuerdo, porque eso es lo que hace más peligrosa la cosa, ¿no? Pero vamos, ahí somos un grupo, vamos, todos los profesores de griego y latín y todos los amantes del mundo clásico, en realidad somos gente muy, muy aguerrida y que mantenemos Vamos ahí, a nos ver. aferramos absolutamente. Si Sí. vives en un país donde el ministro de Cultura no sabe que Alonso Quijano es el nombre del Quijote, Sí, sí. pues entonces, ¿qué puedes esperar? Pues bueno. Pues encima le pones Fridiamente Benengeli, entonces ya le has hecho polvo, vamos. Sí, efectivamente. Bueno, ahí estamos en ello. Tenemos que Peleando estáis por el en ello. mantenimiento, luchando puesto por puesto. Como decía el otro, quiero decir, cada vez que hay un peligro, una plaza en un instituto o en un colegio, nos lanzamos Hombre. en tromba con campañas de cartas, Claro. con todo lo que haga falta, defendiendo plaza por plaza, puesto por puesto. Además, ¿Habéis conseguido llevar un casi, casi. Gladius, además de las buenas palabras? Tenemos un Gladius siempre debajo. Siempre hay un plan, en el incluso tienen un bolsillo. plan B. Un plan Podría B decir siempre dentro de la toga, pero en el bolsillo sí. Porque claro, además en lo que podrían ser ese bachillerato de, digamos, de letras, de humanidades o sí, letras, sí. sí que tiene un sentido. Otros afirman que incluso, o tú no sé si tú eres de ellos, que también debería estudiarse en el de ciencias, por aquello de que gran parte de biología, química, etcétera, etcétera, tiene una gran Por lo menos participación. debería existir la posibilidad, quiero decir. No creo que tenga que ser obligatorio. En el de humanidades sí es obligatorio el latín y es opcional en una buena posición o relativamente buena posición en el griego. Pero desde luego, por lo menos alguien tendría que tener la posibilidad, alguien de los de ciencias, los que vayan a hacer química, los que vayan a hacer física, los Es que muy vayan a hacer americano. medicina, tendrían que tener la posibilidad de saber Sí. algo sobre el Eso es muy lenguaje americano, clásico. la elección lenguaje- de asignaturas que no tienen nada que ver con lo que tú estudias. Pero en este caso es que sí tiene mucho que ver, porque es que toda la formulación, además, es verdad. todos los elementos de formulación, todos los elementos técnicos y terminología técnica, y también toda la médica, evidentemente, es o griega o latina. De manera Sobre que- todo porque toda la ciencia hasta el siglo XVII está escrita en latín. latín, claro. Si uno quiere leer a Claro. Tanner Kircher, no puede hacerlo en alemán, lo tiene que leer en latín. Sí, Descartes, de cada escribió en latín, en fin, tantísimos Leibniz, en fin, todo el No, es mundo un ese. error. Lo de hacer desaparecer las lenguas clásicas de la enseñanza es un error. No hay más que Bueno, calcularle. aprovechando, Gracias por la parte que le toca. Jesús, aquí tenemos en la pantalla todo el WhatsApp. No te puedes imaginar los mensajes que ya van llegando, porque Ya han claro, empezado, ¿eh? cada uno, sí, Sí, están, sí, yo sí. ya destajo, Oye, el por tema- aquello de, oye, ¿y mi nombre qué significa? Tal cual. De todas maneras, a ver, como nosotros estamos aquí en el estudio y, como se suele decir, tenemos ese derecho de pernada de pregunta, ¿de dónde vienen nuestros nombres tan comunes? Pues bueno, cada uno de un sitio, evidentemente. Yo creo que ya se ha dicho algo, ¿no? El mío ya lo he El contado. Carlos, ya has contado, efectivamente, es un nombre germánico, franco, realmente, ¿no? Jesús, como sabemos, pues es un nombre que viene de las lenguas semíticas, digamos, del arameo. Es así. En el caso de Juan, Los dos. evidentemente Juan. Juan No, es hebreo. Ignacio no. No, Ignacio es romano. Ignacio es romano, es Ignatius. Romano, es Es Ignatius, pero- Ignatius. Ah, es Ignatius es romano, es Ignatius verdad, es claro. romano. Sí, que en todo caso, la verdad es que la etimología ¿Y la no está muy variante clara. vasca, Iñaki? Pues Iñaki tampoco, no está muy claro que Iñaki es que se han juntado los dos nombres, porque Ignatius existía en latín, pero en los vascos existía en Neco, ¿Eso que cómo se vio llama? Iñaki. Claro. Cuando un nombre absorbe otro. La verdad es que no tiene un nombre especial, simplemente ha habido una confluencia, o coalescencia de los Qué dos bueno. nombres, de tal manera que al final los Iñakis, que era el diminutivo, la evolución de Neco, se han entendido como diminutivo de Ignacio, que es una cuestión que viene del latín. Había Sí, San porque Ignacio, la por variante ejemplo. Nacho es simplemente una. Y David no hace falta ni comentarlo. David, Él y Goliat, pues ya Bueno, sabes. David, evidentemente. O sea, yo creo- Otro semítico. A ver, no, hombre, que no, que es un nombre vikingo, hombre. Está muy bien, está muy bien. Bueno, nos van preguntando por algunos, bueno, son innumerables, pero bueno, comento un par. Berta, por ejemplo. Bueno, pues Berta es un nombre germánico, obviamente. Tiene que ver con el verbo beren o baren del antiguo germánico y quiere decir llevar simplemente. Y entonces esta simplemente es la persona que aporta algo, que lleva algo, que tiene algo que decir, ¿no? Básicamente ese es el nombre. Berta viene de ahí. es un Tenemos nombre muy una típico de seguidora que se llama Aranzazu que me ha preguntado Sí. eso, que díselo, que dónde Sí. viene mi nombre. Pues eso, Aranzazu. evidentemente, un nombre vasco, quiero decir. Claro. Eso tiene una etimología Tú vasca. en el espino, ¿no? Más o menos es lo que Efectivamente. dice la aparición mariana. Sí, podría ser, eso sería la cosa. En realidad también es de nuevo una interpretación de un nombre, pero bueno, podría ser. Eso pasa muchas veces, ¿eh? Un nombre que es una forma se reinterpreta de otra porque es algo que suena, ¿no? Directamente, y parece que es. Ahora me estaba acordando, por ejemplo, el nombre de Manuel. Ayer tuve que estar hablando en un sitio. Pues Manuel, el famoso infante don Juan Manuel, en realidad su padre lo interpretó como Manuel, que es la mano alada, y tomó como escudo una mano alada, la mano alada del Evangelio, con la espada directamente. Así que bueno, pues Bueno, esas cosas como pasan. escudo y como bueno. Slibris también, ¿no? Ya
había puestos. Impuestos, efectivamente. Realmente sí, Manuel significa Dios con nosotros, pero bueno. Efectivamente, pero Sí, lo interpretó porque como viene de había- en Manuel. Claro, De en Manuel, que es Dios con Manolo. nosotros, efectivamente. Pero como había el que había recibido la espada de su padre Fernando III el Santo, quiso demostrar que lo que tenía era la mano alada con la espada. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y- Por cierto, Jesús, tan sí. importante es poner un nombre adecuado a tu hijo, porque es verdad que últimamente se ponen a la ligera, ¿no? Cuando digo últimamente es porque se utilizan las series televisivas, como lo de Daenerys, por ejemplo, Khaleesi, en fin, se ponen los nombres más disparatados, pero entonces sí que existía ese concepto de que el nombre creaba carácter. Sin duda, bueno, en la antigüedad y en toda la Edad Media, evidentemente, quiero decir, para empezar, en la antigüedad estaba asociado a distintas cualidades, o por ejemplo, la asociación a una divinidad determinada, si alguien se llamaba Artemisia, pues evidentemente estaba bajo la protección de Artemis. Como pasaba en la Edad Media, si a uno le ponían Catalina, pues entendía que se estaba haciendo un honor a Santa Catalina y estaba bajo la protección de Santa Catalina, que se convertía en su santa protectora. Entonces eso es así, de manera que cuando se elegía el nombre de un hijo, tanto en la antigüedad como en toda la Edad Media, ya se estaba pensando quién quería que fuera el santo o la divinidad en la antigüedad Acabas protectora, ¿no? de decir una cosa. O sea, se hacía al revés de lo que se suele hacer Claro, ahora. pero fíjate, acabo de decir una cosa fundamental en la historia española, por lo menos la española, que me acuerdo que lo hablé en su momento, creo, con Dani Gómez, el Sí, Daniel historiador Gómez. especialista en visigodos. Durante la época goda en España, los romanos siempre tenían nombre latino, y los godos, en cambio, tenían o nombre germano o nombre latino. Sin embargo, de una manera extrañísima, en las primeras generaciones de la Reconquista, los nombres, con unos pequeños grupos de nombres iberovascos y latinos, los nombres germánicos se convierten en prácticamente el 80% de los Claro. nombres españoles. Probablemente por eso, por intento de emulación a la nobleza guerrera de Sí, tu lugar. pero eso ya no es por protección Es de una divinidad y tal, interesantísimo, sino tío. simplemente porque Asimulación de- claro, uno de de los clase elementos alta. típicos de asociación, Curioso, de poner curioso. nombres a los hijos, es acercarlos a determinado tipo de sociedad. El hecho de que en este momento en Latinoamérica, por ejemplo, hay tantísimos nombres de origen inglés, de origen americano, James tenemos, Sí. bueno, pues que es James, evidentemente todo eso tiene que ver con es una cuestión de lucha de culturas, por así decir, y la cultura dominante va penetrando en los nombres, de manera que eso se ve perfectamente, que ha sido así en todas las culturas, de manera que, por ejemplo, pasaba también, en Grecia no, porque en Grecia y Roma tenían otras relaciones, de tal manera que Grecia era la dominada políticamente, pero Roma era la que asumía, la que estaba siendo realmente sobrepasada culturalmente por Grecia, ¿no? De manera que hay un cruce muy interesante de política y cultura. Pero en la Edad Media, lo que acabas de contar de los visigodos, es exactamente así, ¿Cómo les- evidentemente. hay más nombres germanos en España en el siglo Claro, XI claro. que en el VIII. Bueno, recordemos Es que una en cosa toda la Edad curiosísima, Media en el VII. de la gente de lo que se preciaba era de la sangre Sangre de goda. los godos, como dice Sí, sí, era Jorge lo que te Manrique, daba nobleza el de- linaje y la nobleza tan, sangre tan- goda. Fíjate, al hilo de lo que estáis diciendo del tema visigodo, hay un Daniel de Málaga que pregunta que, cuanto menos a él le llamó mucho la atención la evolución del nombre de Roedericus a Don Rodrigo. Sí. ¿Cómo se realiza? Esto es una cuestión fonética, esto no tiene nada que ver, es el mismo nombre y de hecho cuando él firmaba sus documentos legales, y sus propias monedas, lo que aparece es Rodericus, evidentemente. Lo que pasa es que la forma de hablar, la lengua, que ya era una forma latina, Rodericus no significaba nada para los que hablaban latín, que era ya un latín tardío, de manera que era Roderigo, y se quedó en Rodrigo. Eso pasa como con Así Álvaro, es. ¿no? Por ejemplo, que pierde la O. Rodrigo. Claro, Es fíjate, economía fonética. Álvar gana la O porque no tenía ningún sentido la forma de terminación. En el siglo XI-XII ya se va perdiendo. Le Sí, añades, sí. lo conviertes en un nombre más común. Al llamarlo Álvaro, Sí, sí. suena menos raro que Claro, Álvar, que claro. suena muy extraño. Y muy... El caso de Ignatius, que estamos diciendo, Sí. los Iñakis, los ennecos, que son Iñakis en el País Vasco, como lo que tenía prestigio era el latín, tenían que latinizar su nombre y entonces lo identificaron con el Ignatius latino. Claro. Pero no tenía nada que ver. San Ignacio era Íñigo, era enneco directamente, pero cuando le pusieron Aparte de que le pusieron su nombre de pila, pues le pusieron Ignacio Ignatius. además tiene una tradición bizantina importante porque hubo un obispo importante en Constantinopla Ignacio, que, sí. que se llamó Ignacio y tal, al que Vangelis, por cierto, dedicó un disco que se llama Ignacio. Ignacio. Maravilloso. Sí. Jesús, tú como experto que eres en Grecia y en Roma, como bien sabes, además de la importancia que se daba a los nombres de los emperadores, a los nombres también de los plebeyos, también se daba nombre a las ciudades. Es cierto que tenían un nombre secreto para que no se divulgara y que ese nombre, porque de alguna forma tenían ese concepto mágico de que el nombre te daba poder, es decir, que tú conocer el nombre público no pasaba nada porque, bueno, al fin y al cabo era reconocido por todos, pero luego
algunos, incluido instituciones y ciudades, tenían como un nombre secreto, en fin, parece que estaba preservado por una serie de talismanes para que no se conociera, porque dice que si los magos enemigos podían conocer ese nombre, bueno, pues de alguna forma te daba ese poder contra la ciudad. Sí. Bueno, esto es una cosa que se ha dicho, hay que decir que no tenemos una fuente directa sobre esa información. Lo que pasa es que sí parece, hay veces que se citan ciudades que no conocemos y sin embargo conocemos todo el resto de la geografía de la zona. De manera que es muy posible que en algunos casos, sobre todo eso tiene mucho que ver con un aspecto cultural. El mundo occidental ya desde el principio, es decir, todo el mundo romano occidental, Hispania, la Galia, toda la zona de Mauretania, que era también... Esa es una zona, siempre ha sido una zona menos mágica, por así decir, en la época romana, quiero decir. De manera que en ese sentido quizá hubiera algo en el mundo ibérico, pero y hubiera ahí en el cruce de culturas entre el mundo ibérico o prerromano, digamos, prerromano y los romanos. En Oriente sí, evidentemente en Oriente todo era magia. Quiere decirse que las ciudades tenían nombres, las personas tenían nombres ocultos que no podían siempre decir. Evidentemente toda la influencia tanto del mundo egipcio como del mundo más oriental, el mundo mesopotámico, que influía por completo en toda el mundo romano oriental, lo que son las provincias orientales del imperio. De manera que ahí sí evidentemente había todo. Hay un caso muy concreto y es que nadie ha descubierto nunca cuál era realmente la ciudad de Bafor, que estaba en el desierto. No, bueno, pero se basaban, yo creo que en un principio mágico también, pero bueno, ya sabes que por entonces la magia, la ciencia y la religión estaba todo. Sí, naturalmente. Estaba todo unido. Entonces ellos pensaban que el nombre de una persona, el nombre de una ciudad, pues transmitía, bueno, pues las cualidades. Y esas cualidades, ese nombre implica un sonido, ese sonido implica una vibración y la vibración implica una energía. Por lo tanto, todo se movía alrededor de eso, ¿no? Pero yo, de la energía no estoy tan seguro, o por lo menos no que yo sepa, no hay constancia de ello. Pero sí esta cuestión de identificar el nombre con el objeto, evidentemente. De manera que quien domina y controla el nombre, que es la que antes habéis citado, los casos de los nombres de Dios, etcétera, quien domina el nombre, quien se atreve a utilizar el nombre, o quien domina un nombre, de alguna manera domina aquello que está denominado por esto. Como la leyenda del nombre de Roma al revés, amor. Sí, la famosa leyenda de nombres secretos. Sí. De manera que sí, que en Oriente eso sucedía, sin duda, sucedía para las personas. Es muy interesante cuando se leen los papiros egipcios, por ejemplo, que es de las fuentes más interesantes que tenemos de información del mundo antiguo. Que nosotros lo hacemos todos los días. Bueno, es una cosa, ya sé yo, que vosotros estáis leyendo siempre. Sobre todo cuando vas al servicio. Sé que es un papiro egipcio para nosotros. Pues los papiros egipcios, como hay un sitio donde hay un cruce de culturas enorme, hay personas que tienen nombres de una determinada forma y cuando escriben a su familia, porque a veces tenemos las cartas de la misma persona, pues lo firman de otra manera distinta, de manera que tienen nombre egipcio, nombre griego, nombre romano o nombre persa, todavía quedaban persas. Entonces, según el lugar y según a quién iban dirigidos, y ahí tenemos una carta muy bonita de un soldado de la flota romana, pero que procedía de Egipto, tenía nombre griego, su familia tenía nombre griego, pero procedía de familia egipcia, hay varias superposición de culturas, de manera que se dirige a sus padres con nombres egipcios, él dice, bueno, tal, y en un momento dado firma y dice, firmo, y da un nombre, parece que es Basileios o algo así, un nombre griego, y dice que ahora se llama, y ahora me llamo Marco Aurelio Antonino, no sé qué, imitando el nombre del emperador, ¿no? Entonces había cambiado el nombre para llamarse como el emperador, porque eso evidentemente le iba a hacer subir el escalafón. Eso es como si te llamas Juan Pérez y te pones Donald Trump. Exactamente. Es que en el mundo latino la retaila para nombrar a las personas era tremenda. Todos recordamos el comienzo del Yo Claudio Robert Graves y tal. Yo Tiberio Claudio Drus Solerón Germánico, Dios de los britanos. Joder, hijo mío, dejad ya de soltar currículum. ¿Y se tiene alguna constancia de cuándo se empezó a poner nombres a las personas, a los nombres? Pues mira, eso es lo que se llama un universal antropológico. Quiere decirse que, salvo culturas absolutamente perdidas y culturas realmente muy minoritarias de lugares, por ejemplo, de Micronesia y de sitios así, en algunas islas y cosas por el estilo, hay que decir donde no se pone nombre a las personas precisamente para evitar que la utilización de ese nombre represente un dominio de la persona. El resto de las culturas del mundo, todo es un universal, se puede decir, dan nombre a las personas. Lo que es diferente en cada cultura es por qué dan esos nombres, en función de qué, a qué se atribuyen, es decir, tienen estas cualidades los nombres y pueden tener contenido religioso o contenido social o contenido político también en algún caso, contenido familiar. Pensemos que, por ejemplo, los nombres latinos, estos tan conocidos, pues los latinos tenían muy poca imaginación para los nombres, tenían una docena de nombres y cuando ya tenían más hijos, que tenían muchos, aunque se morían también muchos, tenían que pensar. Entonces llegaba el momento, nacía el primero, le ponían un nombre, el nombre del padre. Cuando nacía el segundo, pues ¿cómo? Pues secundus, directamente el segundo,
Y cuando nacía ya, pues, hay algún tertius, no hay tantos, habían ahí ya se Cuarto y devandaban un quinto poco, hay. pero hay quinto, Claro. hay tantísimos quintos, no hay y quinto sexto, malo. sexto Pompeyo, Septimio Severo, ya octavo, Octavio, naturalmente. Qué originales. Ya noveno es raro, noveno Sí, ya sí, es raro, sí. ¿eh? Habría No, que pero tener ojo, mérito. que hace relativamente cerca, acordaros, ahora mismo estaba circundando la película sobre la historia de Segundo no sé quién, que era un director de cine de principios. Segundo de Chomón. Sí, hombre. Claro, Segundo de Chomón, uno de los Bueno, grandes pues, pioneros del cine. Su hermano Hombre, era y músico, primo segundo Chomón. con pan. Claro, primo Chomón y el otro era Segundo Chomón. Sí, sí, efectivamente. De manera padres que, sufrieron para al pensar el final, nombre, ¿eh? En ese caso, el nombre para los romanos, hay que decir que, claro, eso era el praenomen, el nomen, digamos, personal. Porque todos sabemos que para los romanos era más importante, que verdaderamente era importante era el nomen, que era el nombre familiar. Lo importante para un romano era ser miembro de una gens, De un clan, ¿no? de un clan. Eso era lo importante y ese es el segundo nombre, ¿no? Y luego estaba naturalmente el cognomen, que ya es algo así como si fuera el apodo específicamente de una rama familiar determinada, ¿no? E incluso de un individuo, Es ¿no? curioso, Podía pero ser- España tiene una cosa muy bonita, pero antes de contar la cosa española, que me parece preciosa, España tiene dos cosas para mí chulísimas. Uno, dos apellidos. Eso me parece fantástico. Luego hablaremos de los Sí, dos apellidos. claro, claro. Y lo segundo, hay una cosa. Por ejemplo, los americanos, ellos, el surname, el apellido, siempre cuando dicen nombre no dicen name, es first name, Sí. primer nombre. Luego ellos tienes el name, claro, efectivamente, el la segundo, familia. en el sentido clásico, en el segundo ya tienes apellido, surname, que sea lo que sea el apellido. Pero estaba pensando en el caso español que la palabra apellido es una palabra chulísima. El apellido era la alerta de alarma de las incursiones en la Edad Media. Era toque de apellido. Entonces era la forma por la que tú reconocías a las familias, a las casas, en los pueblos de la frontera, en las Extremadura, para llamar a la gente. Bueno, algo así como el Silvo Gomero, famoso. No, que ya no, lo no, hemos no, hecho. no me refiero a la forma de No, denominar. lo digo por las bromas del programa, ¿eh? Sino que es No, claro, que curiosísimo tenemos cómo vino cómo eso derivó plátano. en la designación de cada persona, algo más que por su nombre, sino por el grupo al que conocía, la casa, el No, lugar. el grupo el nombre. y la toponimia, porque... Claro, no, esa claro, es la denominación, esa es la forma que adquiere. Guillermo de Baskerville, Pero digo el nombre, que se Guillermo de utilice la Ockham. palabra apellido para luego significar el segundo nombre que queda consolidado como elemento familiar. Es Esto, curiosísimo. la familia es importante, siempre es así, y luego tenemos, y eso varía mucho, porque por ejemplo en el caso de Grecia y tantísimas otras culturas, cambio no tenían esto, no tenían nombre familiar, tenían solo el patronímico propiamente, quiero decir, era fulanito, hijo de menganito. Nada más. Quiero decir que nunca nadie tenía nombre de apellido, porque ahí lo que primaba fundamentalmente era la línea genealógica más directa. El sentido de tribu, aunque en Atenas, por ejemplo, eso estaba muy desarrollado porque tenía un valor político importante, sin embargo no se utilizaba. Lo que sí se decía y era importante es fulanito, hijo de menganito, del demo de, o sea, del barrio de tal sitio. Y con eso ya quedaba localizado, porque lo asociaban a un territorio determinado, a una zona Eso determinada. hoy en pero día eso se sucede- sigue utilizando todavía en los Irlanda y en países Escocia, eslavos. o sea, el McDonald, Claro, McPherson, hay un caso, sin embargo, que es- McCartney. efectivamente, O'Donnell, El hijo pero- de... Sí, pero sí, eso, sí, los y en clanes. los países eslavos. Claro, son los claves. Pero En no, los pero países fíjate, eslavos. hay una cosa rarísima que es el caso islandés, que no tiene apellidos. Es un país del mundo sin apellidos, el único que yo conozca. Donde el hijo y la hija tienen apellidos diferentes. Porque el hijo sería Jesús Olson, Sí, si fuera hijo de Terminal Jesús, Son, ¿no? y Terminal Jesús Son. Dottir si fuera su hija. Sí, de manera exactamente. que tú estás como en la Edad Media española, como los godos, exactamente igual que los Bueno, ese visigodos. sistema es el mismo sistema griego, lo que pasa es que lo utilizan como sufijos los nombres del hijo son y de la hija dotir. Pero Dotir, exactamente sí. igual. Lo importante es que fulanito, hijo o hija de menganito directamente, ¿no? No, Ese es un me país parece donde todo el igual. mundo se apellida igual. Los 200.000. Oye, y en España, ya que estamos con el Sí. tema de los apellidos, ¿cuál es la mayor influencia? Porque bueno, tenemos sobre todo los que son Fernández, Álvarez, Son los más- Rodríguez, los más todos los que frecuentes con terminan mucho. con Pérez, etcétera. Sí, sí. Esa terminación, ¿eso qué es? ¿De origen? Pues la cuestión es que se ha discutido mucho, pero en realidad originalmente es una terminación latina, es del genitivo enis, hijo de Gonzalo. Lo que pasa es que esto en principio tenía que corresponder solo a los nombres que terminaban en i, que fueran, si quien se acuerda del latín, la tercera declinación. Pero al final terminó convirtiéndose en la forma de normal, se convirtió en un sufijo específico, dejó ya de recordarse que era un caso de genitivo y pasó a ser simplemente el hijo de. Y entonces es lo que tenemos. Y de hecho los nombres así, es exactamente lo que estamos diciendo, una larga época en España, donde en toda la Edad Media, sobre todo la Alta Edad Media, donde la gente no se llamaba con apellidos diferentes que fulanito, hijo de menganito, que es así, González, Pérez, Bueno, López, y según tengo yo Hernández. entendido, algunos apellidos que indicaban la condición, digamos, de descendiente, por ejemplo, Orzáez o Expósito, que significaba que era más Eso es más grande. moderno, Pero eso es más reciente, moderno, es más eso es mucho reciente. más moderno. En la Edad Media, y desde luego en la Alta Edad Media y después,
siempre ha habido, y por pronto empezaron a aparecer nombres referidos al lugar, Menganito, que es de tal sitio, Sí, pero referido o de a tal sitio profesión, directamente. zapatero, Sí, pero eso es más reciente. Pero es muy más exacto, es más reciente. reciente. Pero era Eso, Benjamín de Tudela. Una pregunta, ¿por qué LZ? ¿Por qué ez en castellano? ¿De dónde Porque viene? sí, porque la evolución, porque el hecho de tener la is, el sufijo is final tenía que desaparecer. Simplemente en español, de hecho, hay muy pocas palabras con is que sean propiamente. Y la forma de pronunciarlo, se dice que quizá tenga, porque es en castellano propiamente, pero también lo tienen en portugués y en otros sitios, que puede venir de una forma de pronunciarlo a la vasca, por así decir, ¿no? Se parecía más el portugués, claro, Rodríguez. Rodríguez, pero bueno, en realidad el portugués es una deriva, vamos, es una rama de las lenguas romances, no directamente. Así que bueno, en ese caso tenemos, puede ser una mala pronunciación, se dice quizá, como tantas veces ha pasado. Nosotros, por ejemplo, en castellano, pues no pronunciamos la F, no se pronunciaba la F inicial. Pues simplemente Fakere se convirtió en hacer, y eso es por influencia del vasco directamente, de manera que es posible que venga de ahí. En cualquier caso es la terminación hijo de, y eso es lo más corriente con mucho. Y lo que la gente, como cuando firmaba los documentos, cuando uno ve los documentos de la Edad Media, lo que se ve es que la gente más importante con lo que firma es con el lugar de procedencia: fulanito de Toledo, fulanito de Burgos, porque era bastante con decir menganito que procede de Toledo. Sin embargo, la gente más normal, lo único que decía es el nombre de su padre. Ya bastaba saber que supieran quién era su padre, evidentemente, pues era una cosa bastante importante, ¿no? Pérez, Gómez, etcétera. En algunos, sobre todo por aquello de la herencia. que tendrían poca en aquella época. Sí. Es curioso porque, sin embargo, hay nombres de este tipo que proceden de nombres del padre que no le pudieron añadir ez por una cuestión de forma de pronunciación. Por ejemplo, García, era muy difícil decir García-ez. Sí. Porque no acababa. De manera que se quedó en García. El nombre y el apellido igual. El nombre y apellido igual. Claro, pero era un nombre. Es que García era nombre. Claro, y en otros casos se ha quedado nombre y apellido. Por ejemplo, tenemos Esteban y Estebanez. Sí, claro. Tenemos los dos. De manera que a veces pasa esto. De hecho, casi todos los nombres también tienen su apellido. Tenemos Fernández, Hernández, Herranz, que es el mismo nombre. Arranz, todo es la misma cosa. Pero luego hay gente que se llama de apellido Fernando. Pues porque sí, porque en un momento dado le pusieron, cogió el nombre de su padre tal cual, ¿no? Pero hay unos pocos casos, no muchos, donde el apellido es el mismo que es igual que el nombre del padre. García es un caso clarísimo, que por cierto es el apellido más frecuente en España, como todos sabemos. Tengo aquí un dato. Sí, que encima no es latino, ¿no? García tampoco es latino, efectivamente. Es García, no se sabe, es también del norte de España. Hay, como primer apellido García en España, había el día de ayer, en torno a 1.350.000 personas que tenían el apellido García. Una cosa así. Es con mucho el más frecuente. ¿Sí? Con ¿Más mucho que más Pérez? Pérez es el tercero, tiene casi 1 millón de personas. Y también López, que tiene así. López es un poquito por encima. ¿Cuál es el segundo, ya por curiosidad? López de Aro, es que ha habido 940.000, muchos ¿no? Que es López hijo de Vega. Hijo de lobo. Eso es interesante porque es una mezcla. Es el hijo de Lope, que es lupus, es el lobo. Es el hijo porque se ponía nombres, eso es muy importante, nombres o apellidos que tienen que ver con animales, ¿no? Que eso se pone mucho directamente. Bueno, sí, pues López de Vega era un poco lobo, sí. Bueno, vamos a dar paso a la sección, porque además de los apellidos comunes, también hay otros que son cuanto menos extraños. Extraños de encontrarlos aquí, en la península ibérica. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El zurrón del caminante. Y como decía, de los apellidos más comunes, nos vamos a, cuanto menos, una anécdota de un apellido, el apellido Japón, que curiosamente, bueno, pues ha habido 15 generaciones en España, y yo creo que todas localizadas en Andalucía. Pues sí, bueno, la historia es una de esas historias curiosas. Una embajada, después de la visita de San Francisco Javier a las zonas japonesas y tal, vino a España para intentar entrevistarse con el Papa, y entonces subieron desde Andalucía y se instalaron en Coria del Río. Venían dirigidos por un samurái que entonces se llamaba Asekura Tsumendaga.
y su intención lógicamente era llegar a Roma, pero al llegar aquí a Corea del Río, bueno, pues se quedaron por allí, y algunos de estos japoneses que ya estaban cristianizados precisamente por la obra de San Francisco Javier decidieron quedarse aquí y casarse con cristianas españolas, y a partir de ese momento tomaron el apellido Japón, y el apellido Japón pues ha mantenido en Corea Es del curioso Río. porque no era sus respectivos apellidos, sino que se aplicó, Claro. como eran de Japón, Claro, como pues, era de Japón, pues Japón. el Japón, y ya está. Un pequeño matiz sobre ¿por qué eso? Fíjate, es que lo que has dicho es muy curioso sobre... tenemos un filólogo aquí. A ver, bueno, por cierto, recomiendo mi libro Naves Negras, para quien le interese esto. Para ampliar más información. Sí, A ahí ver, la historia los está muy españoles no buena. llamaban a los japoneses en el siglo XVI japoneses, los llamaban japones. Japones. Japones, claro. le acortaban el nombre, con lo cual, cuando ellos vienen aquí, para ellos no eran japoneses, eran los japones. Entonces, el hijo de un Japón es un Japón. Claro, si tú lo singularizas, Apellido es muy Japón. sencillo, ya tienes apellido. Que es un Sí, apellido hombre, samurái, al fin y suena al cabo. mejor Japón que japones, ¿eh? Sí, No, no, pero claro, pero tú singularizas. ¿Cómo llamas al hijo de Sí. de los japones? De uno de los japones. Uno de los japones es un Japón. También ocurre que es que ellos no eran capaces, lo que vas a decir, que es que claro, cuando tuvieron que ponerles nombres, pues porque al hijo tenían que bautizarle y tal, Tsunenaga, ya te digo escribir yo. los nombres japoneses era imposible. Pues Tsunenaga es con Japón, Japón, ¿eh? que En ya Corea está del Río, hecho. se ve. Ahora no, Corea. ahora estaría chupado, se llamaría el niño Suzuki o Nikon o algo así, pero entonces era complicado. Kawasaki, en fin, alguna moto. Kawasaki, ahora da igual. No, bueno, de todas maneras, en aquella época ya se empezó a notar que existía una gran coherencia entre los japoneses y los andaluces. De hecho, actualmente ya sabéis que en el mundo es muy curioso, pero los dos lugares donde se cultiva el flamenco con más intensidad es en Japón. Mira, Juan Ignacio, y en ya lo dices, Andalucía. yo no he visto dos lugares más parecidos, hombre, mira. No, pero es Que me lo pones cierto. a huevo, tío. Es cierto, o sea, la pasión que se siente en el Japón por todo lo español, sobre todo por el cante flamenco, la sevillana y todas estas cosas, llega a niveles verdaderamente impresionantes. Allí hay cantadores de hondo que tienen la cara almendrada, con los ojos almendrados. O sea, Bueno, hubo incluso y un torero, bailarinas recordémoslo, que era bailarinas de el flamenco y un todo, torero, tocan la sí, guitarra sí, y todas sí, sí. esas cosas, se vienen para algo acá. así como machaquito de Japón, ¿no? Algo por el estilo, esas cosas, sí. Me tiene una fascinación por eso. No sé exactamente por qué esa coherencia, no sé, pero algo de simpatía quizá nació en el siglo XVII o en aquella época. Tiene mérito mantener un apellido desde entonces ahí, ¿eh? Sí. Esas son cosas que han pasado porque, claro, hay que decir que allí, y a diferencia de lo que ocurre en otros sitios de España, el tener antecesores japoneses no estaba mal visto. Quiero decir, porque esta gente que venía era gente importante, era gente Sí, que sí, venía, sí, era una eran embajada y así. samuráis. Entonces tuvieron un buen Samuráis, prestigio. sí. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en otros lugares, ahí en Huelva, cerca de Huelva, se sabe, Gibraleón. donde está, que Claro, está la historia de los negros y ese tipo de cosas, ¿no? Que es así simplemente lo que traían para las minas, y directamente, claro, nadie se quería mezclar, había una cuestión de racismo obvio, ¿no? De manera que se han mantenido el tipo humano incluso, ha mantenido mucho más que en este caso, que realmente hay una cosa muy interesante, ¿no? Que es que en Corea hay, a raíz del año dual Japón-España, que se ha celebrado hace 2 años, se hizo un gran mural con caras de gente que se llama de apellido Japón, y realmente si uno lo ve, no hay tantos rasgos que uno puede decir, bueno, pues Es este tiene un imposible. poco, esto se parece, pero después de 15 generaciones Es imposible. se ha Ya en perdido. 1614. Ya que yo la sepa, mezcla no, es que yo sepa, bastante ni siquiera has clara. hecho un estudio genérico. Pero Están en ello, Sí, ¿eh? por si hay- Pagado por el interesantísimo. gobierno japonés. Sería interesantísimo que yo creo que van a encontrar prácticamente De nada. todas maneras, acláranos un tema, que esto sí que tú eres especialista. Un samurái, ¿cuál sería el equivalente, digamos? Era un caballero. Era un Es decir, caballero. básicamente sería la forma próxima de hacerlo. Son... Joder, es que el nombre suena fatal. Son Tsukunaga. Tsunaga, es decir, él cuando viene, él viene vía México, él va desde Japón hasta Acapulco, luego por tierra hasta Veracruz, y en Veracruz embarca para Cádiz y Sevilla, que era el puerto de entrada a España, y luego desde aquí fueron a Roma. Sí. Es verdad, como ha dicho muy bien Juan Ignacio, que varios de los caballeros de los samuráis se quedaron de su séquito, que eran cristianos, todos eran cristianos. Esto Todos. es interesante. Eso La es vida luego de él importante. cuando vuelve a Japón es tremenda, la del embajador, porque coincide con la persecución japonesa a los cristianos, y bueno, fue una historia muy, muy triste. La historia del galeón de San Juan Bautista, el galeón con el que viaja a Acapulco, que era para España, el galeón era como ahora tiene una nave espacial, era un secreto de Estado absoluto. De hecho, no les dejaron pilotar a los japoneses en ningún momento, acercarse a la estructura de mando. Una invención española, el galeón, ¿no? No, pero fíjate, los construyen gracias y empiezan a construir los gracias ingleses. Es una historia curiosísima. Pero bueno, digamos que cuando el San Juan Bautista, los japoneses han construido ahora una réplica que además encima aguantó muy bien el tsunami, último. Y hay una réplica perfecta de San Juan Bautista ahora mismo, muy bien hecha. Y la verdad es que para los japoneses, porque
encima hay unos cuadros preciosos que se pintaron de ellos, uno está en Roma, los cuadros que se pintaron cuando él hizo la embajada, porque no deja de ser raro. Cuando pasan por Francia, es la primera vez que un japonés pisa suelo francés, igual que pisa suelo español o italiano después. Entonces, claro, no deja de ser gente que venía, pues como de Marte, literalmente, o sea, del otro extremo del mundo. Entonces, claro, para España fue una especie de demostración de poder. O sea, me traigo yo una embajada de Japón, toma, ya a ver qué haces. Entonces, pero es curiosísimo que un grupo, porque tuvo que ser necesariamente un grupo ínfimo, muy pequeñito, eso, no estamos hablando de las colonias alemanas de Sierra Morena. O sea, aquí hablamos de un grupo, incluso de mi tercer apellido, que hemos comentado antes de empezar, aquí, que ya sabemos que son 60 familias. Es decir, aquí hablamos de, como mucho, un grupo de no más allá de 5, 10, 15 personas. Es un número ridículo. Claro, pero viene, como tú dices, con todos los parabienes, porque le recibe el rey, sí, el tercero. En fin, cuando y además eran cristianos, es lo importante. Y venían huyendo de la persecución que tenían los cristianos en Japón y venían a pedir ayuda, evidentemente, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que es la única localidad española en Corea del Río donde hay una estatua dedicada a este samurái. Sí, a este samurái. Naturalmente. Hombre, pero además, fijaros, que comentaban que habían alrededor de 300, bueno, pues se ha escrito un libro que eran los Japones y japoneses, escrito precisamente por un rector, el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, Juan Manuel Suárez Japón, que lo tiene de segundo. Claro. Él lo tiene de segundo apellido. Claro, ¿no? Sí. Es que, fíjate, él terminó el libro porque además, bueno, pues a través de memoria de su primo, que era Virginio Carvajal Japón, que había realizado todas las investigaciones al respecto. Y, de hecho, bueno, pues en este libro él cuenta toda la historia, esas 300 familias que lo tienen de primer apellido. Fíjate, por WhatsApp nos comenta que incluso había un árbitro llamado Japón-Sevilla, hace años, exactamente. Entonces, bueno, pues allí existe la Asociación Hispano-Japonesa Hajonin. A mí se nota que el japonés no es lo mío. Hasekura de Corea del Río. Entonces, bueno, pues ahí lo llevan. No, me interesa bien lo hecho Jesús de que el gobierno japonés te paga un estudio genético. Es fantástico. Sí, está bien. Porque seguramente se aparecerá algo. Claro que aparecerá en este algo, momento, seguro. cuando está estudiando, esto lo habéis hablado aquí, habéis hablado de ello, cuando se estudia bueno, pues la huella genética de los pueblos, realmente, eso cada uno podemos saber en este momento si tenemos mayor contacto, si ha habido con el África, eso que te mandas, que mandas un poquito de saliva o algo así, te dan tu y datos se puede saber por lo 100%, menos ¿no? una cosa así. En la historia famosa de Stonehenge, que os acordáis, ¿no? Sí. Cuando apareció aquel cadáver, hicieron el ADN, entonces se le ocurrió buscarlo en el entorno y resulta que había alguien en el pueblo que había al lado y que era el paralelo más cercano, el pariente más cercano de 10.000 años antes, y había mantenido en la misma zona, sí, o sea que eso es cosas curiosísimas, ¿no? Bueno, sí, ya sabes que ahora la genética es el gran aliado de la arqueología, sí, claro, por ejemplo, para saber un poco la deriva de los polinesios, por ejemplo, a Sudamérica, o incluso de los canarios, ¿no? Con todas las raíces que puedan tener bereberes, la genética está ayudando muchísimo porque ya no hay que buscar la piedrecita, el petroglifo, el ánfora, lo que sea. Eso es mucho más permanente y mucho más estable. Bueno, luego tocaremos el filandón, el tema de los nombres, ahora que has dicho Canarias, de los nombres recuperados. Sí, eso tiene mucha. Es una cuestión cultural, evidentemente, que pasa, y ha pasado, por ejemplo, ha pasado en Canarias, hay muchos nombres, muchas personas que tienen nombres canarios. Que se recuperaron. Sí, claro, efectivamente, porque hasta un cierto momento solamente podía haber nombres cristianos, ¿no? Cuando sucedió esto de una forma muy curiosa, ha pasado varias veces, es por ejemplo en Grecia. Cuando Grecia recuperó la independencia en 1828, que es cuando se la reconoció, después de la guerra de independencia, frente a los turcos, pues hasta ese momento los griegos tenían nombres de santos, sobre todo a Demetrios, Basilios, los nombres santos ortodoxos. Ortodoxos, naturalmente, los grandes santos, Constantinos, como hay tantos todavía, ¿no? Sí. Y empezaron a recuperarse los nombres clásicos, de manera que empezó a haber Aquiles, Ulises, Héctor, Agamenón, todo ese tipo de cosas, ¿no? Penélope para las mujeres, claro. Evidentemente, hay muchísimos, ¿no? Héctor sí es frecuente. Ahora, pero en griega no lo era, en griega, en Grecia no lo era como si antes hubiera, de la... no sé, cualquier disparate en España y de repente todo el mundo volvía a llamarse Requiarios, Sebuto, Chindasvintos. Eso una de las cosas que comentaba Juan Ignacio, ¿no? Lo que sucedió en Huerta del Rey, en Burgos, cuando el secretario del ayuntamiento, de repente, harto de tener problemas con el correo, empieza a cambiar los nombres y a poner los nombres más extraños. Del día del Santoral, entonces Potamia, Erisibaldo, Proterbio... Eso es tener mala leche, no por nada. Todos mártires, ¿no? Sí, todos eran mártires. Mártires a quien se le coloca ese nombre. Por eso. Mira, Jesús, tú antes preguntabas si el nombre, y no sé si vamos a hablar, si el nombre podía condicionar de alguna manera, o alguien se puede condicionar la forma en que se va a desarrollar la vida, el carácter. Pues el nombre en sí mismo, como tal secuencia de carácter, de fonemas o de caracteres, no. Pero sí condiciona su integración en la sociedad. Evidentemente no es lo mismo alguien que se llame Sisebuto cuando va al colegio que alguien que se llama José, que es Pepito. De acuerdo en eso. De manera que
Influye mucho. Pepe o José, tenemos que decir José más el apellido. Pero Sisebuto es Sisebuto, vamos, no es que no va a hacer falta apellido ninguno. Y eso condiciona su presencia en la sociedad y puede condicionar también su forma de integración. Además, quiero decirte que nosotros estamos bajo el patronazgo de Santa Ferbuta, que es la santa de este programa. Sí, porque el primer día que emitimos un programa de la Escuela de la Brújula, Santa Ferbuta. Bueno, es nuestra santa patrona. Está muy bien. Que en paz descanse. Está muy bien. Pues eso sí, claro que puede condicionar, efectivamente. De todas maneras, ahora acabas de hablar de uno de esos nombres que son un montaje. Realmente no es un nombre, sino un montaje, que es el nombre de Pepe para referirse a José. Es que aquí nos están preguntando en el WhatsApp de dónde viene lo de Pepe. Bueno, pues yo creo que todo el mundo más o menos sabe la cosa. Simplemente es que antiguamente, cuando se utilizaba la Vulgata y se hacía en latín en la misa, el cura decía San Joseph P.P., porque venía San Joseph P. que significa Pater Putativus Christi. Claro. Entonces empezaba San Joseph Pepe, y los José se quedaron en Pepe. Y se quedó ahí, el Pepe de Putativus. Sí. Pues ya está, contestado. Dejamos aquí la sección y ya nos metemos, porque bueno, ya estamos de lleno en macrofilandón todo el programa, pero bueno, ahora sí, ahora ya y con la sintonía, en breves instantes estamos ya en el filandón. Ahora hablamos de lo raro. Sigue a la Escóbula de la Brújula en Twitter, @escobuleros. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, y empezamos el filandón. Antes hemos estado dando algunos apuntes de cosillas. Ya en la propia introducción yo decía que en las culturas antiguas pues se ponían dos nombres, ¿no? Por una parte el nombre público, el con el que te nombraban, y luego ese nombre secreto, ese nombre que era utilizado, bueno, pues incluso a nivel mágico. ¿Eso era así en todas las antiguas culturas? No era así en todas las antes de las culturas de tradición, sí. En algunas culturas, pasa en algunas culturas en todo el mundo, eso pasa, no solamente así. En las culturas antiguas, de nuestro entorno antiguo del Mediterráneo, eso es una cosa que se da sobre todo, y en algunos casos, en las culturas de tipo oriental, donde hay mayor animismo, por así decir, también con las palabras, sí. Donde la palabra se identifica con el objeto mucho más. De hecho, esa es la gran discusión que tiene el propio Platón. En el diálogo crátilo de Platón está entero dedicado a eso exactamente, a si los nombres tienen que ver con los objetos y dependen de los objetos o son por convención, es decir, son por naturaleza o por convención. Esa es la gran discusión desde la antigüedad sobre los nombres, sobre las palabras y también sobre los nombres propios, ¿no? Bien, sobre eso se
se discute. Y en ese sentido, pues hay que decir que en muchas culturas, evidentemente, se tenía... alguien nos ha preguntado antes ¿cuándo comienzan a darse nombres a las personas? En el momento que empiezan a identificarse, en el momento que empieza a haber una singularidad. Es evidente que los individuos, desde que existen, desde que se agrupan, pasa también con los animales, se singularizan entre ellos. Es decir, cada uno reconoce que no es que él no es otro, porque pelea con él. En el momento en que se empiezan a desarrollar elementos de lengua, tienen que crearse forma de llamar. En la medida que se empieza a hablar, de alguna manera, tienen que llamar. Pero actualmente, entre los simios, pero también entre las aves y así, no todas tienen, o no todos los animales utilizan el mismo sonido para llamar a otro congénere o a uno u a otro. De manera que eso es una forma antigua de denominación. Es decir, desde el momento en que existe conciencia de que yo no soy tú o de que tú no eres yo, tiene que haber una forma de llamar, y de que hay varios túes, que varias personas a las que puedes referirte, tiene que haber una forma de referirse a uno y no a otro. De manera que, por eso, como hemos dicho antes, y respondiendo a la pregunta de forma precisa que se nos ha hecho, nombres existen desde que existe el ser humano e incluso antes de ser humanos. Existen entre los animales. Nombres, evidentemente, no como los que tenemos ahora, pero sí formas específicas de sonidos específicos asociados a personas específicas. ¿Tú crees, Jesús, como dice también la mitología vasca, que no existe algo hasta que no lo nombras? Bueno, yo personalmente no lo creo, obviamente. Quiero decir, pero es evidente que sí, había culturas nombre, que lo creían. Claro, sí, claro, verbalizarlo de alguna naturalmente. Forma. Estás dando consistencia. Lo que no tiene nombre es el caso de los niños. Tenemos un resto en esto. Quiero decir, los niños que nacían y que simplemente morían antes de haber podido ser bautizados, se iban sin nombre ninguno al limbo. Quiero decir, bueno, ahora ya no. El limbo ya no existe. Ahora tenemos que preguntar dónde van, claro, efectivamente, y qué nombre tienen, porque la cuestión es que... Pero bueno, en este momento se da nombre aunque no se bautice. Pero esos niños no tenían nombre, ¿no? Entonces era una cosa muy interesante. Hay un dicho que habréis oído seguramente, así todavía yo lo he oído utilizar, cuando a un niño no se le bautizaba, se decía, le dejaban moro. Exacto, iba a contarlo ahora mismo. Ahí vas a contar esa historia. Que la Edad Media había una presión enorme, por eso no sabía que era musulmán. Sino claro, era moro. Pero bueno, por mí, yo he oído una vez a una señora mayor en mi pueblo, en Valladolid, diciendo, a la pregunta, habían tenido un nieto, ¿cuándo van a bautizar a su nieto, señora Conce? Era Concepción, señora Conce, dice, a mí como si lo dejan moro. Quiere decir, y dejarlo claro, porque no bautizarlo era directamente, pues no formar parte de la religión y estar asociado eso a que ya está fuera de la propia esencia, era una persona de otra religión, digamos así, ¿no? Es muy gracioso. Por eso te comentaba un poco eso, lo del poder del nombre, ¿no? Sí, el nombre tiene mucho más poder. Lugares. El nombre es por convención, digamos, en principio, pero no es una cosa inocua. Quiero decir, no tanto a los objetos, aunque también, porque recordad que en este momento hay empresas que se dedican a dar nombre a las cosas. Quiero decir, cuando un banco quiere crear una sucursal especial de inversión, busca una empresa de marketing, etcétera, que le dé el nombre que sea más atractivo. Quiero decir, poner nombres sigue siendo una cosa muy importante. Ahora mismo se ha convertido en una de las cosas esenciales de la modernidad, pero con un añadido que Juan Ignacio, sobre todo, sé que va a entender muy bien, que es encima ahora se vinculan a imagen. Claro. Que es una cosa que antes no existía. La vinculación imagen. Mira, una de las preguntas que nos estaban haciendo por el WhatsApp era cómo se las arreglaban para hacer sus nombres personajes, como Tolkien o como Lovecraft. Bueno, el caso de Tolkien era un gran filólogo, sabía muchísimos idiomas. Era un gran filólogo, claro. pero además es que esos constructum que ellos hacen de palabras ex novo, pero que realmente... digamos que en su eufonía o en su manera de decirse hacen, digamos, referencia a alguna característica del personaje. Claro. Gandalf, por ejemplo, suena a un señor viejo y con barbas. Es que está claro. Bárbol, un árbol. Merlín, pues eso, un viejo con barbas blancas y con poderes. Por cierto, que sabéis que en España existe el apellido Merlín. Sí. Existe, lo sabéis. Hay una serie de gente, igual existe mago y maga y ese tipo de cosas que es muy con interesante. Con significados no tiene nada que ver, que es una cosa además también más interesante. Bueno, también en España existe el nombre marciano y no tiene nada que ver con Marte. No, tiene que ver. Con Marte sí. Con Marte sí. Con Marte sí. Pero tiene que ver con el planeta Marte. Otra cosa con el planeta. Con el planeta no, pero con Marte sí, efectivamente. Sí. Fíjate que actualmente, decíamos un poco del pasado, es verdad que en Babilonia, por ejemplo, tenían ese nombre secreto que ponían algunos niños, pero actualmente, por ejemplo, los mormones, cuando se casan, cuando hacen esas bodas masivas, esos sellamientos, que ellos los llaman sellamientos, tienen un nombre público, pero luego el sacerdote les da un nombre privado a ese matrimonio, a esa pareja. O sea, que te quiero decir que de alguna forma sí que quisiesen conservando. Bueno, también es verdad que los mormones tienen una parte revelada,
una parte mistérica, Sí, claro. pero siguen conservando actualmente esa Hombre, la tradición. importancia del nombre, por ejemplo, está en la cuestión, lo que todavía es el hábito de la Iglesia, quiero decir, cuando sobre todo ocurre con los papas, pero ocurre también con las monjas y ocurre con los reyes, que antes decíamos. La cuestión es que cuando una monja entra en convento, cuando ya directamente profesa, directamente cambia habitualmente su nombre. Exacto. Los papas, por definición, casi por definición, cambian su nombre, no todos, pero la mayor parte de ellos Los sí, reyes. evidentemente. Pero eso, ¿por qué se hace? Pues porque los nombres están asociados a contenidos simbólicos Simbólicos, determinados. claro. De manera que en el caso de los papas es evidente, quiero decir, eso lo vemos perfectamente. ¿Por qué Juan Pablo I se llamó Juan Pablo I? Porque los dos papas que le habían precedido eran Juan XXIII y Pablo VI. Y él quiso, de alguna manera, ser la continuidad de los dos, de cada uno en una cosa. Juan Pablo I. Cuando murió tan rápida El y segundo que lo hubiera misteriosamente, hecho. Juan Pablo, el siguiente papa, ¿cómo se va a llamar? Pues quiere hacer honor a su antecesor y a los otros dos, y entonces, como tiene un valor simbólico, da Juan Pablo II. El actual papa es el primer Francisco que hay, que es una cosa importante. ¿Por qué? ¿Por qué ningún papa hasta ahora ha querido honrar a San Francisco, que es sin duda, vamos, yo creo, uno de los grandes revolucionarios de la Iglesia y uno de los santos de toda la historia más con mayor devoción, porque era el pobrecito de Asís, era el santo bueno por excelencia, ¿no? Bueno, pues ahí eso es una cosa, no está escrito que yo sepa en ningún sitio, pero era un nombre que no se ponía, un nombre que simplemente parecía que atribuirse las cualidades de San Francisco exigía un grado de humildad que nadie se creía en capacidad. Era incompatible con ser papa. Incompatibilidad probablemente. O los más sinceros dirían Bueno, que no pero- se consideraban pero con este cualidades papa- y los otros este directamente papa es que no querían argentino y tenerlas. eso lo tiene superado. Lo tiene superado. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Estamos hablando de que es uno de los santos más importantes de la cristiandad, Sin duda, Francisco. Francisco. Pero realmente, ¿por qué su padre le llamó Francisco? Le llamó Francisco porque era francesito, entonces Sí. le llamó el Francesco. Eran de familia francesa, porque eran los franquiscos, ¿no? Que era una forma así. Ahora, ha visto que un tema importante que hay que tocar. Has dicho que los papas eligen nombres en función de la simbología. Sí, sí. Bueno, ahora hay que hablar del tema, los reyes también. Claro, Es Bueno, evidente. pero ahora que estamos hablando, ahí es está. verdad, vamos a Vamos a ver que enlazarlo esto con es un los tema reyes, pero interesante, ahora que hemos hablado de los papas, efectivamente, el primer papa, según la teología, ¿no? Sí, bueno, fue Pedro. Sería Pedro. Por eso ese nombre se convierte en tabú y ningún otro papa puede poner el nombre de, Sí, de Pedro. sí, Bueno, nadie. salvo los del Palmar de Troya, luego- que así les va. No. Por cierto, hay otro tema que vamos a enlazar con los reyes, que es que ese de nuevo el mito del primero y el último. A eso voy, por eso te digo que vamos a enlazarlo, pero diciendo que no hay ninguno que se llame Pedro II. ¿Cómo sería el último papa? El primer papa de Nostradamus, el del fin de los tiempos. Pedro el Romano. Pedro el Romano, Pedro que el sería Romano. el último, según las profecías de San Yo Malaquías. creo, creo sinceramente San Malaquías o de que no Pero deja como de no, ser son, un... como no son auténticas las profecías de San Vale, pero Malaquías, aparte, ya pero se ha no son demostrado. auténticas y básicamente era un curí irlandés de pueblo. Es decir, que él se da cuenta de un detalle que formaba parte de la tradición más profunda de Occidente, que es que el último es el primero. Claro. Es decir, y esto es un mito que surge de una casualidad histórica, y es que el último emperador de Roma, de Occidente, tiene el nombre del fundador de Roma, Rómulo, y del primer emperador Augusto, que hay que ser también es el colmo. Pero Augusto Entonces- era un mote casi, ¿no? Sí, Lo que Augusto. pusieron. No, Augusto es un mote que es el pequeño Augusto. Por eso. Es decir, Rómulo el pequeño Augusto. Pero le metieron los dos nombres, con lo cual lo jorobaron, porque metieron en la psique europea Estaba que- afirmando su destino, ¿no? que eso marca el destino. Entonces es interesante porque Jesús, bueno, y todos vosotros, sobre todo Juan Ignacio y Jesús, que estáis conmigo, de los que acordáis a los Rosos Vientos, contábamos la anécdota de cuando nos llama Cebrián por la tarde, la princesa Asturias recién casada, entonces soy reina, y dice, joder, que esta tía dice que llama a su hijo Pelayo, está todo el mundo horrorizado. Porque es asturiano y quiere llamar Pelayo, que es como condenar a muerte a la monarquía española, porque es el primer rey. Claro, Entonces, pero ahí claro. estamos hablando ya de Claro, nombres hasta malditos. Claro, Sí. es que hay nombres que las monarquías No, jamás son ponen. más bien tabús. Son Exacto, son nombres nombres que tú no tabús. puedes poner porque la superstición Claro. implica que el primer rey de, Es el de una último. dinastía puede terminar, si le pones, terminaría con esa dinastía. O sea, que el primero sería el último. Hombre, O sea, O el si alfa y habría- el omega, pero vamos. realmente habría que matizarlo porque Pelayo Sí, sí, era yo- un dux más que No, un pero rey. eso da Sí, igual, no, da igual, bueno, da igual, da pero es igual. el primero, está Es un considerado elemento el simbólico. creador de la- Pero es que luego es al revés, el último es primero, es decir, Rodrigo, o sea, es que el Cid se atribuye, como dicen las crónicas medievales, él dice que un Rodrigo perdió España, otro la salvará. Él se atribuye esa función de Rodrigo que en realidad corresponde al fin de los tiempos de España. Es una historia muy curiosa. Pero, por ejemplo, no hay un rey de Inglaterra que se llame Arturo. Jamás un rey de Portugal se hubiera llamado Sebastián después de la restauración. No A nadie se le lo hubiera ocurre. atrevido. Es el rey del fin del mundo. A nadie se le ocurría. El sebastianismo es el fin de Si los vuelve la tiempos. monarquía en Portugal, Claro. desde luego que no. Es arturiano completamente, Fíjate que es un vivió mito en el siglo artúrico. XVI Sebastián, pero es el sebastianismo. Claro. ¿Por Es qué? artúrico, es un mito artúrico. Porque, claro, igual que Claro. pasa con Arturo, porque ahí aparece ya una profecía mesiánica. Es decir, Claro, como no es el aparece su rey del fin de resto, los tiempos. no aparece su cuerpo, siempre da la sensación de que está como está durmiendo en su Avalón o en claro, cualquier otra evidentemente, sí. tierra mítica y estará a punto de venir. ¿Cuándo? Lo mismo que pasa con Krishna. Cuando la virtud
virtud disminuya en el mundo. Entonces, como de alguna forma viene alguien para salvar y para poner orden al caos. O hablamos del nombre de Pedro en Castilla. Sí, Claro, un rey por Pedro, ejemplo, no puede. después de Pedro I, que murió de forma tan trágica, asesinado Matado por su hermano. propio hermano, Claro, nunca. ya no volvió a ver, porque además, claro, la dinastía que en ese momento entró, que son los Trastámaras, evidentemente no querían el nombre de Pedro para nada, porque habían usurpado realmente la dinastía legítima, ¿no? De manera que Pedro queda olvidado y nadie más se vuelve a llamar Pedro, evidentemente. Y los reyes van creando sus propios Con los reyes godos pasa lo mismo, con Alarico I, Con Alarico. el que crea el reino de Tolosa, un Alarico II, que en teoría crea el reino de Toledo y se acabó. Y en la batalla de Buille en 507, por cierto, buen libro el de Daniel Gómez, que hay que recomendarlo, dentro de poco lo presentaremos. Pues también ese nombre se convierte en maldito. Es decir, ningún otro visigodo ya se llama Alarico. Es decir, que eso es verdad que esa maldición o ese tabú del nombre sí que ha existido en la monarquía. Y en la monarquía y existe incluso en las familias, todos lo sabemos. Quiero decir, si ha habido algún miembro de la familia que ha muerto trágicamente, o ha habido algún miembro, una persona conocida, eso lo tenemos todos, quiero decir, los nombres nos asocian cosas, hay connotaciones, de manera que si conocemos una persona que tiene un determinado nombre y que es una persona a quien no queremos nada, no le vamos a dar ese nombre a nuestro hijo o nuestra hija en la vida, evidentemente. Quiere decir que existen tabúes de otro tipo, pero que siempre los utilizamos. Supersticiones, pero es así. Quiero decir, uno ha conocido, no quiero dar ningún nombre, porque cualquiera podría ser alguien que era un indeseable directamente, con seguridad no va a dar a su hijo o a su hija el nombre de esa persona indeseable, es seguro. Una cuestión de mal recuerro, ya no... Pero es exactamente lo mismo, quiero decir, evitas la cercanía, evitas el simple parecido, evitas la simple similitud con algo que no te gusta, ¿no? Y en este caso es en escala menor, evidentemente, porque es una cuestión familiar, personal, exactamente lo mismo que sucede con esto. ¿Por qué nadie se llama Sebastián en Portugal? Porque Sebastián murió de una forma trágica y bueno, murió, pero aunque muchos en Portugal creían que no había muerto, pero es así. Pedro murió de una forma trágica, evidentemente. Claro, ¿no? pero además en el caso del sebastianismo, como en el caso de Arturo, hay algo más bonito todavía, más chulo, y es que es el rey que viene el fin de los tiempos. Sí, por eso decía que es un poco el res mundi, ¿no? Que por cierto, tal como estamos comentando, es verdad, no se ponen nombres a alguien que ha sido una persona indeseable. Bueno, es un poco viene lo de la damnatio memoriae, que luego lo comentaremos, ¿no? Cómo eliminar el recuerdo de la memoria. Hay un caso curioso que es los intentos de la familia Hitler de borrar su apellido en Alemania. Totalmente. Es asombroso cómo lo intentaron. Cómo los pocos que quedaron de familia que miraron como seis a Estados Unidos fueron borrando su apellido uno tras otro. Y el compromiso de no tener hijos, que eso me pareció alucinante, ninguno de ellos, para que no hubiera ningún descendiente. Me parece una cosa absolutamente fascinante. Sí, bueno, mira, ya hemos entrado un poco en ese terreno, bueno, la verdad que a mí me interesa muchísimo porque es verdad que cuando, y sobre todo eso se daba en Egipto, se daba en Grecia, se daba en Roma, cuando alguien era especialmente detestable, estamos hablando de algún monarca, ¿no? Eso, por ejemplo, con Akenatón, ¿no? Claro, crear el culto de Atón, pues eso molestó muchísimo a los sacerdotes de Amón y hizo que luego se aplicara la damnatio memoriae, que es en fin, el borrar el recuerdo, pero en inscripciones, en cartuchos, absolutamente todo. Pues eso, en estatuas o en monedas, por ejemplo, si se acuñaba moneda. Pero en el caso ese, por ejemplo, más en Roma y en Grecia, sí que tenía una especial implicación porque no solo se aplicaba también, bueno, pues a reyes, a monarcas, sino también a gente que había cometido un crimen execrable, ¿no? Sin duda, y que de alguna forma, por ejemplo, el que quemó el templo de Artemisa para hacerse famoso, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero intentaron borrar su memoria. ¿Creas que esto es nuevo? Sí, efectivamente. No, evidentemente, lo que querían es no nombrarlo. Exactamente, porque nombrarlo, la historia, evidentemente, si tú lo nombras, le das poder, de alguna forma le das vida. Sí. De hecho, el quitar el nombre es hacer desaparecer la persona. Quiero decir, es simplemente, si no está nombre, si no se le nombra, si no se le olvida la memoria de él, por eso es la damnatio memoriae, ¿no? Entonces, el eliminar, eliminar la memoria, prácticamente es eliminar la persona. Realmente no, como si no hubiera existido, ¿no? Eso es la historia. Es como no darle el nombre, lo que decía Jesús, esa tradición cuando vasca. No das nombre a algo, pues directamente no existe. Cuando ha funcionado mucho, porque la damnatio memoriae recayó sobre Calígula, sobre Nerón. Mucho sobre Domiciano, sobre grandes emperadores. Y sin embargo ahí se le sigue citando, porque es imposible prácticamente. Pero es muy interesante ver, claro, porque evidentemente ahí están los historiadores que no lo han dejado, de los romanos. Hay que decir, estamos hablando ya de una civilización como la romana, mucho más racional de lo que podemos pensar, que tiene evidentemente muchos elementos antiguos, pero es mucho más racional. Están muy organizados. De tal manera que aunque oficialmente existía una damnatio memoriae, realmente la gente seguía hablando de él y los historiadores seguían contando. Entonces, de todas maneras, no se pierde, evidentemente. Era muy difícil que Calígula hubiera hecho heredar su nombre porque no era nombre, era un apodo. Un apodo, claro. Realmente él era Tiberio Germánico. Calígula significaba botitas, ¿no? Botitas. El de las sandalias pequeñitas. Son las botas militares. Botas, sandalias militares. Las calígulas. Las caliga. Porque realmente él era Tiberio.
que a mí siempre me recuerda al mafioso con falda de Soloco, Botines Colombo. Es algo muy parecido. Eso sí, Es un nombre de mafioso. El nombre se lo pusieron, la Calígula se lo pusieron su padre, ¿no? No, se lo pusieron los legionarios, porque como era yo allí, entonces tenía sus botitas, y le había puesto unas botitas de legionario pequeño, pues el botitas, y se quedó con eso, pero nadie le llamaba el botitas, faltaría más. Tenía valor, iba a decir otra palabra a decírselo. Las 11:03 de la noche, y no me gustaría pasar por alto algo que estamos mencionando, y ya no se trata de la damnatio memoriae, esas maldiciones o ese olvido voluntario, sino precisamente lo contrario. Ese nombre prohibido, ese nombre que no se puede escribir, que no se puede pronunciar. En las grandes religiones del libro, el judaísmo, el islam, por una parte se habla de los 72 nombres de Yahvé y el Shem Shemaforá, en el islam esos 99 nombres de Alá y el número 100 que tampoco se pueden pronunciar. Eso, bueno, pues ya incluso se habla en la mesa de Salomón, pues que ahí estaría escrito el verdadero nombre de Dios, ¿no? Bueno, ¿eso es solo una cuestión de las tradiciones del libro? No, eso es una cosa que se da en otros muchos lugares. Quiero decir, hay muchas divinidades a las que se llama por otros nombres, quiero decir. Por sus atributos. De hecho, en el caso, por ejemplo, en el mundo griego, aunque no parezca, el llamar a Baco, que luego se extendió en la forma normal, en realidad era Dioniso, naturalmente, o Dioniso, que sería como tendríamos que decirlo. Pero era un dios al que, por lo menos inicialmente, había que guardar un enorme respeto porque se hacía contigo, es decir, te infundía lo que se llamaba un entusiasmo, es decir, el dios se te metía dentro y realmente te enloquecías. ¿Qué es lo que significa la palabra entusiasmo? Realmente significa que Dios tener a Dios en dentro, efectivamente. Entonces el entusiasmo creo que les pasaba evidentemente a las bacantes y a las ménades y tal. Ménades quiere decir, por cierto, enloquecidas. ¿No? Entonces Bacchus era una forma de llamar a esta divinidad diferente del propio nombre de Dioniso. Y hay varias cosas de este tipo que tienen que ver incluso en el mundo griego. Pero esto era mucho más corriente, evidentemente, en las religiones o en los pueblos orientales, donde hay mucho mayor animismo, que hemos dicho. Y el animismo no solamente se refiere a los objetos, sino también al nombre mismo. Las palabras, el sonido, se trata como un objeto. Por lo tanto, si el sonido es Dios, porque es así, tú no puedes atreverte a pronunciar el nombre de Dios. Es muy probable, no lo sabemos, pero es muy probable que en las culturas más antiguas de la humanidad, más primitivas, todos los lugares fueran, como hacen los australianos, es decir, los trazos de la canción, que llevaran marcas del sonido y el sonido significara un mapa. Tiene mapas de sonido en el mundo que tienen que ver con la vida de los animales, las plantas y las cosas, al mismo tiempo que las personas. Que eso es fantástico, es la personificación de todo, del entorno completo, al 100%. Quizás los europeos lo perdimos porque somos un pueblo móvil. Nosotros venimos de un sitio muy lejano, en algún lugar de lo que es el oriente de Ucrania, al fin y al cabo todos. Es decir, todos, si no hablaríamos un idioma europeo, hablaríamos otra cosa, parecía al vasco. Más que hablar nosotros, nuestra lengua. Nuestra lengua, no nosotros. Sí, no físicamente nosotros al 100%. La lengua, pero la lengua, desde luego, nos viene de lejos, no viene de aquí. Entonces, no deja de ser curioso que un pueblo, claro, que se mueve, va cambiando el entorno, el paisaje, el clima. Entonces, eso te condiciona también mucho la forma en la que tú llamas a las cosas y cómo interpretas el medio que tú tienes alrededor. Hay un caso muy curioso que a mí me sorprendió mucho cuando me lo contaba la médica de la Reserva Hopi, la médico de la Reserva Hopi, que me decía un día, claro, un detalle muy interesante que los antropólogos americanos les fascinó, y es que los Hopi y algunas tribus del interior de lo que hoy es Arizona, Nevada o México, conocían un montón de palabras sobre el mar, pero nunca habían visto el mar. Entonces, había una especie de extraño de ¿por qué saben esto? Entonces, bueno, luego llegaron a la conclusión de que, claro, venían de Alaska. Salieron de Alaska en el siglo XIII. Entonces ellos tenían la memoria perdida de que había animales, incluso ballenas. Es decir, ballenas, animales que conocían el mar y las descripciones del mar, leyendas y tradiciones orales que durante 300 años les permitían mantener palabras que no significaban nada. Porque no tenían un objeto al que señalar con esa palabra. Con lo cual, claro, es decir, tú le puedes contar a un niño
que has visto un animal que vive en el mar que resopla. Vale, muy bien. Lo describes. Pero 300 años después, ¿cómo describes eso? Sí, sigues teniendo la palabra, pero ya no significa nada. Eso pasa en muchísimas lenguas, efectivamente, pero pasa también entre nosotros, por creo ejemplo. que tiene 20 tantas formas de decir nieve. Ah, sí, claro. Y cada cosa significa una. Sí, pero por ejemplo, el recuerdo de las palabras que ya han dejado de significar esto. La palabra pontífice, como sabéis. La palabra pontífice es el que hace puentes. Y eso es de una época en la que... los guías, ¿no? No. Era en la época en las que... migraciones. En que tenían... Hay varias explicaciones, pero en la que para proteger las aldeas y proteger las poblaciones se hacía, por ejemplo, si te aprovechaba un río, se hacía una construcción lacustre, el que hacía el puente y de alguna manera además lo santificaba, lo protegía, era el pontífice, que era un sabio, además, que era un carácter sagrado, tenía, porque construir un puente por encima del mar siempre ha tenido, o por encima del agua, siempre ha tenido un carácter sagrado en toda la historia, porque era de alguna manera contravenir alguna regla que nos hace estar fuera del agua, simbolizaba, ¿no? la vida también, claro. Entonces construir algo sobre eso era y atravesar el mar siempre ha tenido algún elemento de carácter mágico. El pontífice era el que tenía que hacía un puente que salvaguardaba el pueblo y que además de alguna manera evitaba los males que conllevaba el estar pasando por encima del mar. Pero en este momento seguimos hablando de pontífices. Cuando utilizamos el término pontífice, nadie piensa que originalmente este título es de aquel que construyó puentes, es el hacedor en el de puentes, siglo, ¿no? hace 28 siglos. Sí, pero sin embargo los emperadores romanos eran pontífices. Claro, pero porque lo llamaban de los líderes, de los jefes latinos. Y en esa época nadie tampoco pensaba ya que había sido... Claro, que ellos tenían que... Es que esto probablemente era muy anterior, pero respondía lo mismo a las migraciones latinas cuando los latinos vivían en el centro de Europa. De hecho, en la Edad Media los dos grandes pontífices españoles, que serían Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega. Y San Juan de Ortega y tal, ya no recibían ese nombre. Sí, no, incluso mucho tiene que ver, ya que hablamos un poco también de simbolismo y para que os deis cuenta hasta dónde puede llegar, que incluso en el juego de la Oca, cuando se habla eso del puente a puente que lleva la corriente, estaría refiriéndose dentro de esa similitud que estaría representando el Camino de Santiago, pues estaría representando a estos dos santos que serían dos pontífices, porque es verdad que fueron hacedores, constructores y financiadores, ¿no? de los puentes. Pero fíjate, un poco también al hilo de lo que estabais diciendo, de esos nombres secretos, pero que de alguna forma dicen atributos. Lo mismo pasa con el Papa, es decir, muchas veces el Papa tenía ese nombre público, por decirlo así, pero luego muchísimos atributos, ¿no? Que es el obispo de Roma, que es el pontífice, muchísimas cosas. Pasa lo mismo con eso que decíamos de Dios, ¿no? De la palabra de Dios, tal como lo entendemos en distintas culturas, en distintas religiones. Claro, pensar que tenías el nombre auténtico de Dios, el nombre del Creador, te daba poder sobre la creación. O sea, que fijaros un poco ese mimetismo y esa creencia de ese pensamiento mágico, que por eso los cabalistas se afanaban en saber cuál era el nombre auténtico de su Dios, porque los atributos los conocías. De hecho, si lees el Antiguo Testamento en la tradición, en la traducción original, es decir, del hebreo, del arameo, verás que no aparece nunca la palabra Dios. Te aparece Sebaot, te aparece Yahvé, te aparece Él, es decir, te parecen como distintos atributos, pero que en el fondo son distintos nombres de Dios, hasta esos 72 que dice la tradición cabalística. Y luego está el otro, porque dice que si tú puedes pronunciar el nombre de Dios, no es Dios, porque sería impronunciable. Claro. Ese es el semáforo. Entonces, si es impronunciable, ahí entras en una especie de paradoja, porque si eres capaz de pronunciarlo, automáticamente te conviertes en Dios. Claro, es la repera. Tienes el poder de Dios. Claro, pero de todas maneras, ahí Jesús, yo he estado leyendo que, sobre todo con lo que es las 4 letras, la Y, H, W, H, que realmente no se sabe, ahí hay como una dicotomía de opinión, ¿no? Unos dicen que la palabra Yahvé no sería la correcta y otros dicen que sí, sí que hay restos de esa pronunciación. En realidad es la pronunciación más antigua del hebreo, en este caso, quiero decir, de las lenguas semíticas, nada más la podemos saber por reconstrucción, por comparación. Quiere decirse, igual pasa con cualquier otra lengua, en este momento, cómo se pronunciaba el eslavo antiguo, cómo se pronunciaba el latín exactamente, no lo sabemos, lo deducimos. ¿Cómo se pronunciaba el godo? Efectivamente. En ese sentido hay que decir que la utilización, evidentemente, ellos lo pronunciaban de alguna manera. La pronunciación seguro que no era Yahvé, como lo estamos diciendo nosotros, era otra distinta, pero sería una forma que de alguna manera se parecería y que se podía escribir así. Podía escribirse así, efectivamente, se podía reflejarse así, pero tenía, por otra parte, hay un elemento importante que eso se nos escapa, en el sentido de que en todos los pueblos antiguos que reflejan en escritos su religión, a veces hay formas escritas que se pronuncian de forma distinta. Quiero decir, en ese sentido, se hace, simplemente utilizan un código. Y utilizan un código cruzando letras que después se pronuncia de una forma diferente.
aunque esté escrito de una forma determinada. De manera que, bueno, eso son cosas que realmente nunca podremos saber con seguridad, pero que, como ha sucedido a lo largo de la historia, siempre podemos suponerlo. Porque llega un momento, además, que el propio nombre de Yahvé, que es una forma alternativa de llamar por no utilizar el nombre de Dios, pues evidentemente también se convierte en algo muy sagrado. Yo es que no puedo evitar pensar en la vida de Brian. Ha dicho Yahvé, boom, pedrada. Claro, a ti te gusta lo de Pijos Magnificus. Para que veas la importancia del nombre. Dejarme que os recuente, que recuerde te dejamos. El cuento este que aparece en El Retorno de los Brujos, que dice los 9.000 millones de nombres de Dios. ¿Recordáis este cuento en el que unos monjes en los montes del Tíbet, en unas computadoras, se dedican a averiguar los 9.000 millones de nombres de Dios, y justamente cuando las computadoras terminan su trabajo, las estrellas empiezan a apagarse? Bueno, pero lo que sí queda claro, y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Que también los oyentes lo sepan, y es que si realmente, creo que estamos de acuerdo, el nombre tiene un tipo de vibración y por lo tanto esa vibración pues tiene unos efectos positivos o negativos en aquella persona que lo pronuncia, ¿no? El mero, de hecho incluso en la Biblia se dice, ¿no?, que al principio fue el nombre, fue el verbo, o sea que ya toda esa creación. Hay palabras, hay sobre todo animales, ¿no? Animales de estos indeseables que eufemísticamente se busca otro apelativo para eso, define indeseables porque exactamente, para no el Pac-Man se te va a echar encima, ¿eh? Ahí te acabas de poner en un barro. No. Estamos hablando de la clásica bicha. Es decir, claro. Cuando se utiliza la bicha, tú sigues confundiendo a la gente. Sí, exactamente. Define el nombre con nombre. Hay que decir con nombres y apellidos, ¿no? Claro. Fíjate, recuerdo, por ejemplo, en el mundo griego, cuando no se referían uno a las furias, ¿no?, sino que utilizan eufemísticamente, creo que Euménides, o las graciosas. Es decir, se evitaba ese nombre, sobre todo de entidades que tenían un poder maléfico, porque el mero nombre, el mero hecho de pronunciarlas, te podía generar una serie de males, ¿no? Naturalmente, evidentemente se utiliza, pero eso también pasa con todo lo de directamente cuando se habla, por ejemplo, de los nombres del diablo, quiero decir, es el innombrable a veces, los distintos nombres para evitar pronunciarlo. Pepe Botero, no sé qué. Tenemos entre los nombres comunes, ya no solamente los nombres propios, incluso en los nombres comunes tenemos un fenómeno interesantísimos. ¿Por qué nosotros decimos derecha pero decimos izquierda? Derecha viene directamente de dextra en latín. Claro. Sin embargo, en latín la izquierda era la siniestra. Y era la siniestra, y eso no se podía pronunciar, sonaba fatal, porque claro, tenías una mano que daba mala suerte. Y ahí pasó a utilizarse la forma vasca, izquierda. Directamente se pasó, porque los latinos en castellano, mientras que, y en cada sitio es distinto, porque en Francia también tienen gauche, evidentemente, y en cada sitio tiene una forma distinta. O sea, ese apellido izquierda es el vasco. apellido es vasco, el apellido es vasco originalmente. Pero se evitó en todo, favor. Claro. Pero vamos, el haber pasado a eliminar la mano izquierda con una palabra vasca quiere decir que no querían utilizar la palabra latina, porque siniestro era no solamente izquierdo, sino además lo maldito, lo que daba mala suerte. Entonces no se utilizaba. O los zurdos, fíjate todo el problema que tuvieron los zurdos hasta hace muy poquito tiempo, porque se asociaba a lo izquierdo. Y en lo izquierdo normalmente se simbolizaba el demonio. Maléfico, siempre peor, siempre, efectivamente es así, ¿no? Entonces eso pasa con esto simplemente son los eufemismos en general. Esto es un eufemismo típico, es decir, utilizar una palabra que suena mejor para evitar la palabra que suena mal, o que está, sobre todo, que está asociada, puede estar. Eso se da mucho en el reino de las hadas, por ejemplo. En el reino de las hadas de los elfos se evita utilizar el nombre auténtico, porque entonces tendrías poder. Por eso hay muchos cuentos, como el de Rumpelstiltskin, por ejemplo, los hermanos Grimm, donde tienes que buscar cuál es su nombre auténtico para neutralizarle. O los chistes de los cuentos donde el duende de turno se niega a decir cómo se llama. No me lo pregunte. Claro, ese mismo tipo de filosofía, por ejemplo, se traduce en la ópera Turandot, donde nadie puede conocer el nombre del protagonista, ¿no? Que al final se acaba conociendo, pero es lo bueno, porque es la búsqueda de ese nombre. Pues digo que dentro de ese mundo más legendario, más de leyendas, eso es toda la tradición férica, ¿no? Toda la tradición férica, o sea, conocer el nombre secreto, por ejemplo, del diablo, o de un hada, o de un duende, y sobre todo más en los duendes, porque bueno, ha habido como más tradición cuentística, ¿no? Como Tontintot, por ejemplo, Rumpelstiltskin, María Criquitón, por ejemplo, en España, pues eso sí que... ¿Os acordáis que el Legend, el diablo no se llama el diablo, es el señor de las tinieblas? Claro, pero siempre paralelo. Sí. O el varón de los cementerios, es decir, no hay que utilizar nunca la palabra diablo. Hay nombres que están asociados. Que tú utilizas el término Mefistófeles. Claro, exacto. Sí.
Seguimos aquí en el Filandón con nuestro invitado, con el doctor Jesús de la Villa Polo, hablando sobre ese poder de los nombres, ese origen de los nombres y por supuesto también todas esas supersticiones también asociadas a los nombres, ¿no? Y a esas tablillas, a esas maldiciones que hay al respecto. Yo recuerdo, por ejemplo, dentro de esas supersticiones, bueno, pues hay una de ellas que cuanto menos a mí me llamó mucho la atención, tocando el tema de la antropología de la muerte, que era el que cuando en China, creo que recordar que es en China o en Japón, cuando el difunto, bueno, cuando fallece, se le llama, o sea, se le otorga al difunto otro nombre que se escribe en una tablilla, en una de esas tablillas, en este caso no de maldición, para que cuando el resto de los familiares y amigos, cuando hablen de él en vida, o sea, cuando hablen de él recordándolo, pues no lo estén llamando. Con lo cual, al otorgarle un nuevo nombre, el difunto no se dará por aludido, ¿no? Sí. Pero hay esas otras tablillas que es, y ahí entraríamos en el mundo romano, ¿no? Esas tablillas de maldición. De maldición, sí. Que, bueno, cuanto menos dan cierto yuyu. Y que se siguen encontrando, los de Fictionum, ¿no? Sí, son tabella de fictionis o de Fictionum, efectivamente, sí. Bueno, es muy llamativo porque, bueno, nosotros tenemos ahí un museo de la España mágica en Toledo, donde precisamente uno de los paneles está dedicado a estas tablillas de maldición, porque era más común de lo que parece, ¿no? Sin duda. Entiendo que todo el mundo clásico, y era que cuando tú te querías cargar a alguien, es decir, que alguien que te resultaba especialmente dañino, o sencillamente porque querías conseguir su puesto, hacías este tipo de tablillas. Fíjate que casi siempre solía ser en plomo, más que en cobre, más que en estaño. Por lo menos en metal, sí, pero en plomo sí, porque el plomo es más estable. Porque está asociado también a Saturno, entonces Saturno también es una deidad infernal, y bueno, parece que tenía como más imperio a la hora de hacer una tablilla execratoria, como también se solía llamar, ¿no? Incluso también dedicado a Hécate, a Proserpina, a Perséfone, siempre deidades relacionadas con el Averno. Los subterráneos, sí. Entonces lo que se hacía es que se escribía el nombre, se decía exactamente por qué tenías un odio y una manía especialmente a ese senador o a la pareja, por ejemplo, que te querías quedar sin pareja porque te habías liado con otra persona, y esto se enrollaba, se ocultaba bajo tierra y parece que hacía su efecto. Por lo menos había luego como muertes sospechosas que se atribuían a esto. Sí, la verdad es que si hacía su efecto no lo sabemos. Pero bueno, en todo caso ellos seguían creyendo en ello, como va a pasar siempre con las supersticiones. Quiero decir, en este momento, la superstición existe. Es un hecho que todos en algún sentido somos un poco supersticiosos. Es que en esto alguna medida, claro. Esto se sigue haciendo. Sí, bueno, hay gente que si tienes manía a alguien, pues vamos a hacer un truco de magia barata, es poner el nombre de él y dejarlo en el congelador. En el congelador, exactamente. Que servían un poco la versión moderna y más tecnológica y más chapucera. Igual, claro, efectivamente. Se hacía así. De hecho, de las cosas más curiosas que se pueden ver, y están editados, hay gente que se dedica a estudiarlos, están editados los textos de las tabelas de Fictionis o de Fictionum, y ahí se ve todo tipo de cosas, porque no siempre ponían el nombre de la persona, a veces se decía de ese que tú ya sabes a por quién tienes que ir. Sí, porque el dios ya sabía quién era. Claro, efectivamente, el dios lo sabía, y entonces el dios era el único que podía, el dios a quien se estaba pidiendo la maldición, generalmente sabía contra quién tenía que ir. Otras veces, en ese sentido, el nombre se evitaba directamente para que solo el dios a quien estabas invocando fuera hacia él. Otras veces aparecía, muchas veces, el nombre propiamente, está claro, de aquella persona a quien querías algo mal o algo bien. En general, de ficciones generalmente son malas, son directamente solo que decir es de ataque, de insulto, de vejación, pero también hay algunas que son buenas. Haz que fulanito consiga, o sobre todo son amorosas. Haz que menganito venga a mí, o menganita venga a mí. Eso es una cosa muy corriente, ¿no? Sí, los rituales de magia amorosa, ¿no? Es magia, de todas maneras, estas tablillas de maldición también, o sea, no son solo de la época romana. Yo creo que en el antiguo Egipto también sin duda, se practicaban. Existían en Mesopotamia, existían en Egipto, existían en Grecia, hay muchas tablillas en Grecia, y existen en Roma muchísimas, y toda la Edad Media, pues vamos, se ha seguido así. Y después no siempre se enterraban, a veces se ponían en la casa de él. Por ejemplo, tenemos textos donde se dice, vete a casa de fulanito y ponle en su puerta esto que yo te doy. Tenemos textos tal cual, ¿no? Pero cuidado, que hoy día también hay grafitis que funcionan de esa manera, porque yo he visto en un cementerio, mal cáncer te coma si te lleva las flores de esta tumba. Hombre, claro, evidentemente. Sí. Eso tiene un origen muy claro, ¿eh? Un texto secretorio. Bueno, había uno de estos que se encontraron hace poco, en el 2009, que está en el Museo Cívico Arqueológico de Bolonia, en Italia, que dice algo así, como de, utiliza mucho la palabra aplastar, ¿no? Dice, aplasta, mata al senador, que Fisto se diluya,
destruya, que languidezca, que se hunda, que se disuelva todos sus miembros. O sea, que era bestia a tope, ¿no? O sea, que no quería las que eran saber malvadas nada. eran así. Hay otra que he leído hace poco, he tenido que utilizarla para un trabajo, que era de las amorosas. Entonces decía, alguien dirigía, un varón, se dirigía y decía: fulanita, haz que no me quiere, haz que venga a mí, haz que se derrita por mí, haz que se ponga en mis rodillas, que se arrodilla ante mí, que se agarre a mis pies, derretida de amor. Directamente, bueno, pues es lo mismo. Directamente es una forma de magia, evidentemente. Pero en este caso es magia. Eso es lo que se llama amarre, ahora actualmente, claro. Un amarre. Claro. Y esto, cuando son pidiendo un mal para alguien, evidentemente es así, ¿no? Eso tiene, y simplemente es como todas las cuestiones mágicas, los nombres pueden tener, y todavía para nosotros, tienen un cierto carácter mágico. Estamos diciendo, porque la magia no es existe o no existe, igual que la superstición no es que exista o no exista. Todos somos un poco supersticiosos. Creo que no hay ni un solo ser humano, ni siquiera Descartes, que fue el cartesiano por excelencia, o Kant, podemos decir, nadie ha dejado de tener una pequeña manía. Es digamos. imposible. Y si hay una manía, es imposible. hay algo que es... Oye, es imposible. Y dentro de esos apellidos y nombres especiales, que podríamos llamar, bueno, pues los hay evidentemente aristocráticos, pero por ejemplo me llama la atención los que por ejemplo tienen origen animal, ¿no? Sí. Como lobo, rata, burro, caballo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque algunos, bueno, dices lobo todavía, ¿no? Pero rata o burro, sí, joder, es tremendo. Tienen lo bueno, suyo. La verdad es que las razones por las que se ponen los apellidos, algunos es muy evidente, los que hemos dicho antes, patronímicos, pues el hijo de fulanito y tal, pero muchas veces son los motes, quiero decir. Lobo es que evidentemente es un animal bien connotado, entonces a alguien llamarse lobo pues era una cosa estupenda, ¿no? Porque hay que decir un animal agresivo, valiente, etcétera. Claro, burro, pues evidentemente esto tiene que venir de un mote, quiero decir, o rata, pues por muchas razones tiene que venir de un mote familiar que en un momento dado se convierte en nombre y que la gente que lo lleva como mote acepta que se le reconozca socialmente como tal, ¿no? Caballo, ¿por qué alguien se le llama caballo? Pues probablemente pues porque era un hombre, una familia... Una sonrisa abierta. De caballos. O podía ser fuerte o podía ser débil, porque una cosa muy interesante de los apellidos es que los apellidos, que los hay de muchos tipos, no siempre, los que significan algo, no siempre son porque la persona a quien primero se le puso tenía esa cualidad, sino que podía tener la contraria. En España hay Rubio y Moreno, normal como apellido, Rubio y Moreno. Normalmente pensamos que Rubio es que alguien que era el Rubio y se quedó como apellido Rubio y el Moreno, pero a veces es al revés, quiero decir, hay situaciones en las cuales uno que era eso, moreno, faíno, le llamaban el Rubio o el pequeño. Yo he conocido a una persona que era un hombrón de 2 metros y que siempre fue toda su vida el niño. ¿Por qué? Por broma, naturalmente. De manera que llamarse de una manera puede tener que ver con eso o con lo contrario. Es que la génesis del apodo, del mote en España nos llevaría a hacer un estudio muy complicado. ¿Por qué en un pueblo está la familia de los Caparranas? Caparranas, ¿de qué viene eso? Bueno, es evidente el significado, evidente, pero ¿no? Pero lo que está diciendo Jesús, yo creo es que no necesariamente tiene que convertirse en apellido. No, o sea, que el apellido a veces sí, a veces es un mote eterno con otros apellidos. Sí. Es decir, es Pérez de la familia de los Caparranas. Oye, y siempre que en un apellido es un apellido compuesto que viene unido por la preposición por de, ¿eso significa que es aristocrático? No, en España no. Bueno, originalmente no, antiguamente no, simplemente era... A lo mejor en Francia sí. Eso se daba... Bueno, en Francia es distinto. En Francia sí porque se termina asociando como el fon alemán, que está asociado directamente a la familia. En España está más bien asociado a zonas geográficas, que inicialmente a zonas geográficas. En zonas donde había muchos pueblos, en el País Vasco, en Cantabria, en Asturias, pues sea fulanito de tal sitio. Simplemente los de la familia tal de tal sitio. Lo que pasa es que en un momento determinado, las familias que proceden del norte de España, desde el siglo XV sobre todo y el XVI sobre todo, se las identifica con familias de castellanos viejos y cristianos viejos, y esas familias empiezan a asociarse con los hidalgos directamente. Claro. Hidalgo quiere decir hijo de alguien. Esto en España produjo un gran problema, y es que muchas veces el marqués Santillán, estoy pensando, no se apellidaba como su hermano porque elegían apellidos diferentes dentro de mi familia, hermanos. Sí. Entonces, claro, decir, la consolidación de los apellidos es relativamente moderna. Es decir, mucho más de lo que se cree. Existían, pero eso no quiere decir que fueran necesariamente de hermanos o hermanas. Sí. Podían tener apellidos distintos. En el siglo XVI cada persona podía elegir el apellido que quisiera, que podía ser el del padre, el de la madre o el de un abuelo. Exacto. Si le gustaba, porque era de la familia correspondiente, ¿no? Pero esos apellidos que tú dices, dobles, finalmente terminaron identificándose con apellidos hidalgos, no necesariamente de gran nobleza, pero al menos
menos sí de baja nobleza o por lo menos de cristianos viejos o castellanos viejos, que son más distintas, pero es así. Y eso hace a veces estas situaciones muy curiosas. Hay unos, porque hay muchísimos de ellos. Entonces, las grandes familias, evidentemente, buscan esos apellidos, incluso si no los tienen. De manera que, incluso de ciudades que se conquistan muy tarde, pues tenemos los Álvarez de Toledo, los González de Córdoba, que son de... Toledo se conquistó antes, pero González de Córdoba, evidentemente, o Fernández de Córdoba, quiero decir. Fernández de Córdoba, evidentemente, es una cosa reciente, porque imitan la forma de construir apellidos porque tienen significado noble. Pero hay apellidos muy curiosos, hay unos apellidos rarísimos, que son esos que tienen una primera significación, la primera parte de significado negativo y la segunda del lugar. Por ejemplo, el famoso apellido Ladrón de Guevara. O existe o Malo de Molina, o Lerdo de Tejada. Es verdad, estos apellidos son tremendos porque, y claro, de malos recuerdos. Porque es curioso que el apellido Malo, solo el Malo de Molina, Malo existe. En España existe el apellido Malo. Hay gente que se llama Malo, ¿no? Y los hemos sabido hace poco porque un famoso entrenador de fútbol criticó a un periodista que le había preguntado, ¿cómo se llama usted de apellido? El otro dijo Malo. Está todo dicho. Bueno, pues en todo caso Malo existe. Entonces Malo de Molina, pues de la familia Malo de Molina. Pero y Ladrón de Tejada, y Ladrón Lerdo, de Guevara, y Lerdo de Tejada, pues es una cosa, porque Lerdo solo no existe. Porque uno de los tabúes, como es normal en los apellidos, es no poner apellidos, nadie asumía un apellido que fuera realmente malísimo. De manera que por eso no existen determinadas cosas. No existe el apellido Ciego, por ejemplo. O asesino. O algo así. O asesino, ¿no? Que no existe. Eso se evita. Pero ladrón, hay muchísimas discusiones sobre ello. No se sabe por qué. Y lerdo tampoco se sabe. Se ha pensado... O sea, posiblemente sean motes que han pasado a... Sí, probablemente lerdo... En los libros... Quiere decir que el significado de ladrón y lerdo, cuando ese apellido se fijó, no era tan malo como es ahora actualmente. Quiere decir, porque ladrón originalmente era el que vigilaba el paso de un puente o el que vigilaba el paso de un río o lo que fuera. Entonces era más bien, como cobraba una cantidad, pues le consideraba un ladrón, pero ladrón en el sentido, y luego pasó a ser el que roba, ¿no? Lerdo originalmente está relacionado etimológicamente con el lourd francés. En realidad, francés quiere decir el que es pesado, el que es lento, y pensemos que en castellano existe como apellido, existe Plácido, existe Tardón, existen apellidos que son graciosos, pero no son negativos. Bueno, existe ¿no? Rufián, Rufián que eso ya es más Rufián es más complicado. Pero sin embargo, Guerra ya está muy pero extendido. Rufián es raro que haya permanecido tanto tiempo. Sí. Pero hay algunos que luego con el tiempo han empezado a sonar mal y se han apocopado. Por ejemplo, Cabrito, que terminó en Brito. Claro. Y bueno, nos quedan apenas unos minutos de Filandón, pero luego también hay otros apellidos en los que históricamente, o al menos se colocaban, pues por ejemplo, cuando los niños pasaban por el torno de una inclusa. Claro. Por ejemplo, eso eran conocidos como los expósitos, ¿no? Sí, claro. Pero también se utilizaban otros apellidos. Hay muchos de esos. Lo que pasa es que expósito es el más evidente porque se tiene así. Pero, por ejemplo, tenemos, hay uno de Dios. El apellido de Dios es aquel que no se conocía quién era, habían dejado al niño expuesto en una iglesia o en un convento, pues era de Dios, porque no se sabía quién era. En determinadas zonas se les ponía el nombre por ejemplo, el nombre de la inclusa. En la zona de Valladolid, Palencia, norte de Segovia, los niños que no sabían dónde llevarlos llevaban a una inclusa famosa, que era la inclusa de San José. De manera que por allí hay muchísimos apellidos San José, y se sabe que los San José es porque eran niños, alguien fue de la inclusa. Un antepasado. Por ejemplo, de la Esperanza es también un apellido de la Esperanza que existe, es un apellido de gente que, y en algunos casos mi propio apellido, mi apellido de la Villa, hay quien ha pensado que era, se dice incluso en una película, no es evidente, pero puede ser que eran aquellos niños que no pertenecían a ningún padre y simplemente eran del pueblo, ¿no? Evidentemente. El caso concreto de Orzáez es que eran niños que se dejaban en el torno en una orza. Una orza, claro. Entonces el hijo de la orza, ¿no? Orzáez. El León, sin embargo, el apellido que se ponía era Blanco, porque claro, como a la hora de escribirle ni padre ni madre era conocido, se ponía Blanco, entonces por tanto el apellido Blanco era pues eso, de un expósito. Eso demuestra la complejidad evolutiva de los apellidos. Es que estaba pensando cuando estáis contando esto, claro, el español, estamos hablando todo el tiempo de España península, de la península ibérica en Europa occidental, pero nuestro idioma ahora es mundial. Entonces, claro, estaba acordándome ahora mismo, no sé por qué, que una tribu india que está prácticamente extinguida, o si no extinguida del todo, del sur de Chile, fueron cristianizados por un sacerdote italiano del siglo XIX,
y todos se llaman Torricelli, Benelli, se los fue poniendo apellidos italianos. Sí, italianos. Y dice, bueno, ¿hubo colonización italiana? No, es que pasó un cura por allí y los colocó a todos en la cosa más divertida de las cosas más divertidas que Sí. uno puede leer es la guía de teléfonos de Manila o de Filipinas. Sí. Porque, claro, en Filipinas, que era cuando se establece el registro civil en 1870, todo el mundo tuvo que ponerse un apellido. Aquí teníamos la tradición, pues porque o por mote familiar o por familias que eran conocidas tenían su apellido. Pero allí la gente no, salvo los nobles, que son los que tienen todavía Malapagán, ese tipo de cosas, tienen nombres tagalos, los otros no tenían nada. Cada uno pudo elegir lo que quiso. Y allí hay cosas increíbles. Hay cosas como elefante, cocodrilo, A-E-I-O-U, cosas por el estilo como apellidos. Esas cosas increíbles, porque cada uno pudo elegir lo que quiso y no hubo restricción Sobre todo ninguna. eso se podía escribir libros enteros. Libros enteros. Estaba pensando que hay cosas absolutamente geniales. Por ejemplo, recuerdo una discusión muy tonta en Estados Unidos sobre los apellidos españoles. Y entonces, claro, un americano medio piensa que el apellido latino, como llaman ellos, equivale a un determinado tipo de personas. Y dije, hombre, claro, un clan celta de toda la vida, como Sacuay Lenil. Todo el mundo sabe. Bueno, pues vamos a dejar aquí el filandón. Evidentemente se nos quedan 50.000 cosas en el tintero, como es lógico, como siempre nos sucede aquí en la Escóbula de la Brújula. Aún así, Jesús, me quedo con esa idea de que existe el apellido Berlín, y brujo, y bruja, y mago, y maga. O sea, eso, bueno... Y sentinella también existe. Fíjate, bueno, o sea, es que eso cualquiera. Que presume del Barça ya, solo con oírlo. Bueno, ya no hablemos de fútbol, que lo tenemos prohibido. Fútbol y política están prohibidos. Incluso en la entrevista que ahora vamos a hacer a continuación también está prohibido hablar de política, no por supuesto de historia y de sociedad. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La Biblioteca de Alejandría. Bueno, cambiamos de tercio y, como decía, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de pasado y también de presente, porque el libro el que hoy vamos a hablar, Atrapados, habla de eso, habla del pasado, del presente y, por supuesto, de todos los puntos intermedios que ha habido, sobre todo por las causas y por los problemas y por las situaciones que han tenido que vivir una serie de víctimas. Es un placer tener de nuevo en la Escóbula de la Brújula a Montserrat Llor. Hola, muy buenas noches, Montse. Hola, muy buenas noches. Hola, Montse. Un saludo a todos, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, Montserrat Llor es periodista, además de su trabajo dedicado a la comunicación institucional y cultural, realiza una gran labor documental
que apenas hace año y medio vio sus frutos con la publicación de un ensayo brutal, Vivos en el Averno nazi, en el que contaba esa dramática experiencia de los españoles deportados a los campos de concentración nazis, y que, bueno, pues hicimos un programa relacionado con ello, precisamente la tuvimos aquí en el estudio. Y ahora acabas de publicar Atrapados, dedicado a esas heridas de guerra que son la represión y el exilio que sufrieron miles de víctimas, ¿no? El libro Atrapados, publicado por la editorial Crítica. Una vez más, Montse, lo que te interesa y expones es ese lado humano de la historia. Exactamente. En ambos libros, los dos publicados por editorial Crítica, el primero prologado por un historiador Josep Fontana, y este segundo por Ángel Viñas, siempre muestro el lado humano, evidentemente, a través de cada uno de los entrevistados. Hacemos una revisión, un repaso a acontecimientos históricos y acontecimientos curiosos, sociales, momentos que se perderían si no se rescataran con este tipo de entrevistas. Es decir, una de las pasiones es hacer estas más de 50 entrevistas con supervivientes de las últimas guerras del siglo XX. Piensa que son 50 personajes, más de 50 entrevistados entre ambos libros y otros que todavía quedan por ver la luz. Y son personas que han ido a casa, personas que han abierto sus puertas, que han mostrado su documentación. Muchos de ellos que no viven en España. Bueno, en este libro casi todos viven en España. En Vivos en el Averno nazi no. Algunos vivían en Italia, incluso hicimos alguno con Pablo Villarrubia, hicimos algún viaje a Rusia, muchos otros en Alemania, incluso también en Austria. Pero en Atrapados, de lo que se trata es de recordar qué ocurrió en la Guerra Civil, durante la Guerra Civil, y las secuelas posteriores. Piensa que algunos de los entrevistados vivieron 3 acontecimientos históricos. El primero sería la proclamación de la Segunda República, que eso fue en el 14 de abril de 1931. El segundo acontecimiento sería la Guerra Civil, sí. Y por último la Segunda Guerra Mundial, porque después, al finalizar en el 39 la Guerra Civil, inmediatamente en septiembre del 39 estalló la Segunda Guerra Mundial y muchos de ellos se vieron atrapados en Francia o en otros países. De ahí el título, Atrapados. Atrapados, ¿no? Bueno, ahí en el libro... trabajas sobre todo con 15 testimonios de, como decías, de más de 50 entrevistas realizadas. Estos testimonios, evidentemente, cuando tuvieron que partir de España, pues eran jóvenes, eran prácticamente niños, ¿no? Niños que incluso, pues ya tuvieron, por las circunstancias, pues tuvieron que empuñar fusiles y alistarse como voluntarios a la lucha, dependiendo, pues por la familia, incluso por la ubicación geográfica en el que vivieron, en la que vivían, ya sabemos, ¿no? Pues siempre en aquella época había una España que era, digamos, más lo que llamaban los nacionales y otros que por cuestión geográfica eran más de los rojos, ¿no? Los azules y los rojos. Exactamente, que eran los azules y los rojos, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pero que, algunos de estos casos, tuvieron vidas dantescas, ya no solo es cuando vivieron aquí y todo el periodo que estuvieron en prisión o que estuvieron, pues con condenas de muerte pendientes, sino incluso cuando se exiliaron, cuando tuvieron que exiliarse del país y, algunos fueron a Francia, otros a Rusia, Alemania, etcétera, etcétera, y ahí se encontraron con esa otra guerra que se estaba gestando en Europa y en todo el mundo. Sí. Exactamente, pero quisiera matizar que este libro, Atrapados, es un homenaje a los vencidos de la Guerra Civil. Son los que no entran en las verdades oficiales, en los libros de historia. Es una historia que puedes revivir al rescate de ellos mediante la historia oral. La historia oral es una metodología, es lo que acudo a cada casa de cada uno de los entrevistados. Los grabo, están todos grabados en vídeo y después, revisando todas sus fotografías y toda su documentación. Después hay un proceso enorme, un trabajo bastante grande para después volcar toda la documentación, contrastar, redactar, dar cuerpo. Piensa que son 450 páginas y después darle un formato.
hilar todas estas vidas con un eje transversal. La pista para hilar todo esto me lo dio una entrevistada de Teresa Alonso, que esta señora Teresa Alonso vive en Barcelona, es una niña, como ella dice, de dos guerras, Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial, estuvo en el sitio de Leningrado y vio arder Guernica. Y me dijo, nos bombardeaban en Santander, Bilbao, toda la costa cantábrica, por tierra, por mar y por aire. Y de ahí que dividiera en estos 3 frentes de ataque y defensa de una guerra este libro. Pero también piensa que en este libro no solo cuento lo que ocurrió con cada uno de los entrevistados, sino que también algunas anécdotas, son historias de guerra, estoy de acuerdo, pero también son historias con las que aprendes. Por ejemplo, he conocido qué era el campo de Lepuliguén, he conocido la historia de los españoles que fueron a Marruecos y estuvieron en Bouarfa, y también he conocido nuevos personajes. Por ejemplo, un aviador de la República me estuvo contando que él, al iniciar la guerra civil en España, en Madrid, en la batalla de Madrid, él iba al teatro, porque en el Teatro Goya estrenó una obra, un gran cómico, que era un cómico que triunfaba en el Paralelo de Barcelona y que es un hombre que fue a nivel internacional y trabajó con Josephine Baker, con Concha Márquez Piquer, Aladi. Pues conocí la historia de Aladi. Era el cómico que contaba cada día en el Teatro de Madrid el inicio, hacía parte de la guerra, ¿no? O a través de otra persona conocí a un reputado violinista soviético, David Oistrakh. Es un hombre que nació en Ucrania, y este hombre, cuando acabó la guerra, estuvo en Barcelona. Pues una de las protagonistas de este libro estuvo trabajando de telefonista en un hotel en los años 50, casi en los 60, y ella fue su intérprete ocasional. Trabajando de teleoperadora, de telefonista en un hotel de Barcelona, conoció a este señor que se alojaba en la Barcelona en aquella época de los años 60 y dio un concierto. Bueno, pues a través de estos personajes conoces vidas paralelas. O a través de, por ejemplo, Antonio Cánovas, conocí la historia cuando estalló la guerra civil, por ejemplo, en el 18 de julio y en Barcelona el 19 de julio del 36, ese mismo día tenía que iniciarse la Olimpiada Popular. Pues no llegó a iniciarse la Olimpiada Popular, y eso que había antifascistas de toda Europa, porque en el mes siguiente tenía que tener lugar en la Alemania de Berlín, de Hitler, la Olimpiada, los Juegos Olímpicos. Y no se llegó a producir esta Olimpiada Popular en Barcelona. Pues varios personajes me contaron desde distintas posiciones cómo vivieron aquel día en que estalló, se produjo la sublevación en Barcelona, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. O el álbum de Socorro. Sí, dime. Tú nos has pasado varios cortes, vamos a poner 3 en particular que yo creo que merecen especial mención porque cada uno de ellos narra una parte diferente, desde Miguel de Miguel, Marcos Ana, Maricuela, pero antes, Carlos quería comentarte algo. Hola, Monse, una cosilla solo. Me ha llamado mucha atención. Me llama la atención porque tiene un mérito enorme, y menos mal, porque claro, aunque estás hablando de mucha gente y aunque muchos de ellos eran niños o personas muy jóvenes, aún así son hoy muy mayores. Para algunos son claramente centenarios ya. Entonces, tú ya has contestado en parte mi pregunta. Cuando has dicho que les has filmado en vídeo, has hecho fotografías, estás guardando una memoria que se va a perder inevitablemente. Y encima vas y citas lo de la Olimpiada Popular, que la mayor parte acabaron en el batallón Talman y acabaron muriendo en la Guerra Civil. Muchos de los extranjeros que habían venido aquí a participar en competición deportiva, que no deja de ser curioso. Y bueno, que me ha llamado mucha atención sobre todo eso por el hecho de poder guardar algo que es que si no llegas ahora, no hay mucho tiempo más. Exactamente, y por eso sería es un ejercicio de memoria necesario para la sociedad, para las escuelas, el rescate de las personas y son los últimos testimonios vivos de acontecimientos históricos. Si te parece, Montse, vamos a escuchar uno de estos documentos únicos, que es el de Miguel de Miguel. Genial. El mando republicano ordenó la ofensiva, estaba Lister con su división, estaban las brigadas internacionales, yo vi 2, la 12 y la 14. Y a nosotros nos tocó, entre Fuentes de Ebro y Belchite, hay un pueblo que se llama Rodén. Y nos tocó atacar por ahí, ¿no? Yo llevaba un chico a mi lado con un teléfono de campaña, ahí en primera línea, no estaba atrás, ¿no? Me llamaban de Candasnos, que estaba el puesto avanzado de la aviación en Candasnos. Decían, Miguel, van a ir a tal hora tantos aparatos, van a hacer esta operación, esta otra y tal, muy bien. Ponles paineles. Paineles eran una especie de sábanas
que se ponían en el monte indicando la dirección donde tenían que bombardear o ametrallar. Pero claro, eso no se podía poner atrás, tenía que ponerlo donde estaba la gente pegando tiros. Esa era mi misión. Entonces yo le decía al comandante de la brigada, oye, que vienen 4 escuadrillas de chatos que van a ametrallar a toda esta gente que tenemos enfrente. Nosotros disponíamos de ametralladoras, de antitanques, vino una sección de carros de combate también. En fin, aquello fue un barullo tremendo, espantoso, espantoso, espantoso. Bueno, ese final, resaltando 3 veces la palabra espantoso, cuanto menos yo creo que describe gran parte de esas contiendas que tuvieron lugar durante esa guerra civil. Todo en una guerra es espantoso. Y Miguel de Miguel Montañés es un hombre con un espíritu activo, es un hombre impresionante. Además piensa que escribe relatos cortos, que pinta. Al ir a su casa mostró sus pinturas, sus escritos y sus recuerdos, porque Miguel de Miguel era el fotógrafo interpretador. Y yo pensé, bueno, ¿y en qué consistiría su trabajo? Y él me lo contó al detalle. Tal como habla, es como es. Nos contó pues que programaba cámaras rusas y cámaras francesas, que ponía que él mismo, además de programar, colocaba con unos soportes en la cola de los aviones. Los aviones volaban, hacían su reconocimiento aéreo y al aterrizar su misión era de cartógrafo, es decir, volcar inmediatamente toda la información del carrete y volcarlo a escala 1:50.000, es el máximo detalle. Entonces él nos contaba que dejaba a la vista pues fortines, baterías, la ubicación de las tropas, etcétera. Quedaba todo desvelado con él. Era un hombre muy inteligente, porque él además piensa que hizo el reconocimiento fotográfico del frente del Ebro. Eso se dice pronto. Y además... ¿Perdón? Sí, no, continúa, termina. Te quería hacer una pregunta, pero termina, que es muy interesante lo que dices. No, nada más que eso. Que otra curiosidad es que contó que había descubierto una barrera antisubmarina en el puerto de Palma de Mallorca. Y con él aprendí, pues, por ejemplo, lo que eran los paineles, que no lo sabía hasta entonces. Exactamente, sí. Bueno, qué interesante. La verdad es que, bueno, me quedan muchísimas preguntas para hacerte, que no vamos a tener tiempo, pero sobre todo darte la enhorabuena por rescatar esa memoria, ¿no? Por rescatar a los olvidados. Una pregunta muy concreta antes de poner el siguiente corte. ¿Qué te pareció la película Las 13 Rosas? Ay, bueno, vamos a ver, Las 13 Rosas, yo le tengo un especial cariño, no voy a decir nada más, tengo un especial cariño, tanto por el libro como por una persona muy especial para mí, que es Ángeles García Madrid. Es una de las protagonistas también de Atrapados. Yo la he conocido personalmente. Ella ha sido, pues como las conoció, ella fue cobradora de tranvía durante un tiempo de la guerra, y Julia Conesa, una de las 13 Rosas, también fue cobradora de tranvía. Estuvieron juntas en Ventas y ella presenció la noche del fusilamiento de las 13 Rosas. Tal como lo cuentan, es impresionante. Sí. Con lo cual, yo sé que es muy difícil hacer una película de este tipo, pero para mí tiene todos los respetos. Bueno, yo creo que casi todos los capítulos, por no decir todos, evidentemente, que tú separas por testimonios, por tierra, por mar y por aire, por hacer un orden, ¿no? Cada uno de esos capítulos tiene una película, como por ejemplo el de Marcos Ana. Alias, Marcos Ana es el alias, su nombre es Fernando Macarro Castillo, y es escritor, y vamos a escuchar uno de los cortes que nos has pasado. Y yo recuerdo que aprendí a leer las pisadas de los guardianes, ¿no? Como estaba en un pasillo que llamaban el pasillo de los cerrojos, que era un gran pasillo, y a cada lado había celdas con unos cerrojos impresionantes que hacían un ruido tremendo, ¿no? Siniestro, ¿no? Y cuando los guardianes cruzaban ese pasillo para ir a esta o aquella celda, por distintas razones, a lo mejor para llevar una carta que habían recibido o para cualquier gestión y tal, y también cuando iban a llevarse a un preso para entregarlo al piquete de ejecución, vamos, a capilla, luego para fusilarlo de madrugada, cuando eran las duras pisadas de la muerte. Y digo que eso uno lo notaba. Conocía cuando esas pisadas eran duras, y sin saberlo el guardián él pisaba de otra manera, ¿no? Aprendías a leer eso, ¿no? Las pisadas también. Las pisadas de la muerte, ¿no? ¡Buah! Esto sí que tiene cuerda. Es impresionante, sí.
Bueno, Montse, vas a estar además en esta semana que viene, vas a presentar el libro aquí en Madrid y esto lo digo al hilo porque van a estar algunas de las personas que son protagonistas de tu libro. Sí, va a estar Ángeles Flores Peón, Maricuela, que es su alias, porque de jovencita interpretó una obra de teatro que la protagonista era Maricuela, sí, y se la ha quedado para toda la vida. Esta señora tiene 97 años. Fue miliciana, cocinera, enfermera, llevó la comida a las tropas en las trincheras de primera línea del frente. Bueno, toda una historia. Ella fue protagonista, su hermano, fue un asesinato en la matanza de Carraballín en el año 34 de Asturias, y después, pues posteriormente, tuvo que exiliarse a Francia durante 57 años. Y eso señora... pondremos además el último corte ya para despedida de Maricuela, pero di dónde será la presentación del libro, qué día y a qué hora. Mira, la presentación del libro será con Maricuela en Blanquerna el miércoles 15 de junio a las 7 de la tarde, y estará también el hijo de uno de los aviadores, el último aviador vivo de la República, Vicente Montejano. Su hijo Luis recopila su historia. No sé si podrá venir el padre porque ya tiene una avanzada edad, y este señor estuvo durante 16 años preso en los gulags de Stalin. O sea, el próximo miércoles 15 de junio en la librería Blanquerna, que está ahí justo al lado del Bellas Artes. ¿A qué hora? Alcalá 44, Madrid, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Juan Ignacio quería comentarte una cosilla. No, solamente, Monse, que en febrero murió alguien que tú conoces, que fue mi suegra, y que la tenías que haber incluido su testimonio en este libro. Ya hablaremos. Bueno, Juan Ignacio, voy a contraatacar. Me quedan todavía 7 personajes que no han entrado en estas 450 páginas. O sea que, ojo al dato, que queda otro libro pendiente. Bueno, pues un libro, y con toda esa información pendiente, hay mucho. Monse, te despido, un beso muy fuerte. Y quiero despedirte con ese fragmento de Maricuela, que además no solo es la vida en un minuto, sino es una llamada al futuro. Un beso muy fuerte. Un beso. Me llamo Ángeles Flores Peón. Nací en un pueblo de Asturias, Limea, en 1918. No tuve niñez porque era la miseria en España. Me tocó ver la República. Me tocó ver la revolución, que me asesinaron a un hermano, me tocó la guerra, que fui de miliciana, me tocó la prisión, consejo de guerra urgente, severísimo, reclusión perpetua me pidieron, y estuve después de presa, que pasé casi 4 años, pues salí en libertad, y desde entonces estoy luchando contra las injusticias. Y deseo que recordéis a todos los que dieron la vida, a aquellos jóvenes que fueron por una libertad, por una vida digna, que penséis en ellos y que luchéis para que haya una libertad en España, una democracia sana y que todo venga en orden. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, el tiempo cada vez está siendo más corto para el cuento. Esto de tener la sección al final no me compensa. No te compensa. Joder, voy contra el reloj. Vas a tener que poner introducción. Sí, no, la verdad es que además un cuento de estas dimensiones. Hombre, fíjate, he elegido uno de Jorge Luis Borges, que es La escritura de Dios, un cuento que está dentro de ese libro, gran libro, el Aleph, un libro que se publicó por primera vez en 1949, que yo creo que es un referente para todos los que nos gusta precisamente ese realismo mágico, ¿no? Y La escritura de Dios pues encaja muy bien dentro de la temática que hemos tocado en este programa. Vamos a ello. En resumidas cuentas, este relato de Borges cuenta el cautiverio de Cinacán, que era un mago de la pirámide de Kaolin,
y estaba retenido en una cárcel dividida por una ventana que les separaba de un jaguar. Con el fin de poblar de algún modo el tiempo, decidió recordar todo lo que sabía hasta el momento, y pensaba que su destino era descifrar la escritura que contenía una sentencia mágica realizada por Dios el mismo día de la creación. Ese mensaje podía encontrarse en cualquier río, montaña, astro o quizá en el mismo. En un momento de reflexión pensó que tal vez ese mensaje podía encontrarse en las manchas del jaguar. Y una noche tuvo un sueño, una noche que le hizo comprender que él no era la persona que Dios había encomendado descifrar el vocablo, sino que simplemente era un encarcelado. Y en ese momento recordó que el jaguar era uno de los atributos de Dios, pero mira tú por dónde, esa revelación, en palabras de Borges, consistió en lo siguiente. Entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión con la divinidad, con el universo. No sé si estas palabras difieren. El éxtasis no repite sus símbolos. Hay quien ha visto a Dios en un resplandor, hay quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa. Yo vi una rueda altísima que no estaba delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados, sino a todas partes, a un tiempo. Esa rueda estaba hecha de agua, pero también de fuego, y era, aunque se veía al borde, infinita. Allí estaban las causas y los efectos, y me bastaba ver la rueda para entenderlo todo, sin fin. Oh, dicha de entender, mayor que la de imaginar o la de sentir. Vi el universo y vi los íntimos designios del universo. Vi los orígenes que narra el libro de la creación. Y vi las montañas que surgieron del agua. Y vi los primeros hombres de palo. Y vi las tinajas que se volvieron contra los hombres. Y vi los perros que se destrozaron las caras. Y vi el Dios sin cara que hay detrás de los dioses. Y vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad. Y entendiéndolo todo, alcancé también a entender la escritura del tigre. En definitiva, cuando él comenta todo esto, cuando Borges termina el cuento, dice ni más ni menos que 40 sílabas, 40 palabras es lo que se componía ese nombre secreto de Dios. Y por fin Cinna Khan regiría las tierras que regió Montezuma. Pero yo sé, dice el texto, que nunca diré esas palabras porque ya no me acuerdo que soy Cinna Khan. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, Jesús, yo siento... Acabas de hacer una maratón... Una leyendo. maratón muy breve, pero bueno, en resumidas cuentas, teniendo el nombre de Dios, teniendo el poder de liberarse, teniendo el poder de hacer lo que le diera la gana, no quiso hacerlo porque al final se fundió en la nada. Fíjate qué enseñanza más taoísta. Jesús de la Villa, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros, un verdadero placer. Carlos, muy buenas noches. Hasta luego. Maese, muy buenas noches. Cada día me sacáis un nombre nuevo. ¿Cómo que el nombre? Bueno. Y Jesús, bueno, pues a pesar de las prisas y del tiempo, la moraleja queda ahí. Y bueno, y un programa completito. Yo creo que sí, un programa que va a crear nombre, y cuando algo tiene nombre, es que existe. Es que existe, evidentemente, como dirían la mitología y la costumbre vasca. Bueno, queridos escobuleros, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más durante estas 2 horas. Os recordamos, como hago siempre, en nuestra página web, laescóbula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.